arranca la jornada de hoy en Argentina. Independiente Lanús a las 20 horas. En Independiente tenemos a nuestro compatriota Gabriel Ábalos y en Lanús está Ronald de Jesús y también José Canale. A las 22:15 Unión de Santa Fe recibe a San Lorenzo en el Arco Gil, Orlando Gil, nuestro compatriota. Y a las 22:15 también Defensa y Justicia recibe a Vélez Sarsfield. Convocados 2 paraguayos en Defensa y Justicia, Darío Cáceres y David Fernández. Héctor David Martínez está lesionado, recordemos eso, hace 2 partidos salió lesionado y por ende no fue convocado. Bueno, correcto. Víctor, ¿qué tenemos? Los equipos están en el campo a punto de ingresar, Víctor. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Camiones JMC adaptados a tus necesidades, diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas de 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Bueno, estamos viéndole justamente a Julio César Cáceres ingresando, Julio, al campo de juego, el diálogo, digo bien, con Víctor Bernay, técnico de Guaraní. De hecho, Julio fue técnico también del equipo legendario, jugó en Guaraní, dicho sea de paso, Julio César Cáceres. Ahí está el saludo correspondiente de Julio, hoy debuta como técnico de San Lorenzo, que tiene una misión muy importante, Julio, de levantar a este equipo rayadito que arrancó muy mal el torneo. Con 4 partidos jugados, 4 perdidos, hoy debuta en la fecha número 5 como técnico de San Lorenzo. A ver si probamos de vuelta con Víctor. Víctor, te escuchamos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Ingresa Guaraní, local aquí en la Arboleda, en cancha de Rubeñú. Ingresa el equipo legendario, camiseta tradicional para Guaraní. Ingresa San Lorenzo, el rayadito, camiseta tradicional para San Lorenzo. Recupera la capitanía en San Lorenzo justamente Aldo Quiñones, que en su momento fue Cristóforo, el capitán de San Lorenzo como técnico con Sergio Orteman. Pero entonces ahora el capitán de San Lorenzo es Aldo Quiñones y el capitán de Guaraní, Gaspar Servio Darío. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más juega, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Previa al Día de los Enamorados en Farmacias Catedral. Hasta 50% de descuento con tarjetas crédito Sudameris. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Automóvil Súplito, le da confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Súplito, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, los equipos en el terreno de juego, Guaraní que es el candidato, ¿verdad? O por lo menos el que llega mejor a este partido, después de un buen primer tiempo, como estaban hablando recién los dirigentes con Víctor Villalba. Un buen primer tiempo contra Libertad, el segundo como que se desinfló un poquito y permitió que Libertad se lo empate 3-3, el partido que lo empezó perdiendo de hecho, pero que después lo empató y lo dio vuelta hasta quedar 3-1 y terminar empatando 3-3 con un San Lorenzo que se tiene que recuperar desde todo punto de vista. Yo no sé si trabajó mucho en lo táctico, si trabajó mucho en lo mental, pero algo tiene que cambiar para que este equipo empiece a ganar. No jugaba mal con Sergio Orteman, porque si decimos que jugaba mal, vamos a mentir. Jugaba bien, tenía momentos buenos de fútbol, como aquel partido contra Cerro Porteño en cancha de Capiatá, pero no convertía, y cuando no convertís va a ser difícil que se pueda mantener. Yo creo que la culpa no era precisamente del técnico, no pasaba por ahí, pero claro, cuando no se dan los resultados, siempre el que se va es el técnico, y empiezan los nuevos aires y empiezan algunos jugadores que quizás no tenían mucha confianza a pensar que pueden tener esa
esa confianza, todo empieza de cero. Por eso uno piensa que en lo mental, en lo anímico, es donde más pudo trabajar el técnico Julio César Cáceres en los pocos días que estuvo al frente del cuerpo técnico, al frente de San Lorenzo. Cuando lo vemos a López y ahora también a Tito Torres saludando al cuerpo técnico del conjunto de Guaraní. A Bernay lo conoce de Cerro Porteño, por supuesto, Tito Torres y López, que hasta hace poco estaba jugando, ¿verdad? Es López el que se acercó a saludarlo, ¿verdad? Sí, Mario López. Así que los jugadores que saludan al técnico Bernay, todo listo. ¿Reaparece Carlos Paul Benítez o ya había pitado anteriormente? Vos sabés que no me acuerdo si ya pitó. La primera vez que en el torneo. Bueno, reaparece entonces Carlos Paul Benítez y esperemos que le vaya bien. ¿Y Víctor? Sí, justo eso iba a apuntar, que él reapareció y estaba lesionado, por eso no cobró en las 4 primeras fechas del torneo. Hoy le toca el retorno en este partido de Guaraní, Carlos Paul Benítez. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. Vamos a ver la pelota el equipo aurinegro. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Muy bien, va a tocar la pelota Torales. Richard autoriza a Carlos Paul Benítez y ya juegan Guaraní San Lorenzo. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, va buscando esa pelota lentamente Segovia para el equipo legendario. Puso sobre punta zurda, está dejando cortita el balón. Juega para Saracho, le va a pegar o no. Amaga Saracho, baja sobre la izquierda. Está dejando para Maidana, marca sobre punta derecha Galeano. Para San Lorenzo, recupera Maidana. El pelotazo largo para el fondo, deja correr López. Se desvió, vuelve a ganar, hay una mano. A ver, el árbitro dejó seguir. Insiste a darle, le quiso pegar, pero la marca de López. Pelota a mitad del terreno, Ricardo. Bueno, creo que sí, que le llega a pegar en la mano, pero no es una mano para cobrar, porque fue de un rebote muy cercano entre la distancia de la pelota y el jugador, pero López ya empezó haciendo su primera macana en el partido. La pelota para el fondo, sale Cristóforo, atento el portero de San Lorenzo. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Y la pelota por arriba, va la marca, va buscando esa pelota lentamente. Dani Pérez está dejando para Martínez, pelota al fondo. Entregó esa pelota suavecita sobre punta derecha. Jugando la pelota cortita para Imanol Segovia. Este baja a la derecha, sale del fondo Guaraní. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita Asegura tu Coro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales, Cristal House, cristalizando sueños. Señoras y señores, ahora corresponde tiro de portería para San Lorenzo. Carnaval de ofertas en Bristol, descuentos en todos los productos sin entrega inicial con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. De fondo luego jugará en Recoleta Luqueño 20-30 en Itagüí. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota al medio, sale Guaraní, va buscando esa pelota de Derris, dejó sobre punta izquierda. La pelota para Llano, viene picando Llana, juega la pelota por el fondo. A ver, dejó suavecita para Maidana. Maidana otra vez tocó, dejó para Saracho, Saracho juega para Imanol Segovia. La pelota de Imanol juega la punta derecha. Está dejando pegadita la raya, tiene Dani Pérez. Levantó, tiró, pelota a la derecha. Insiste el equipo legendario. Por ahora el partido está 0-0. Pelota al fondo, sale Imanol. Levanta la pelota, juega por el piso, entregó suavecita. Ahora coloca para Saracho, Saracho para Llano. Tiene Llano, Llano juega para el equipo de Guaraní. El comentario de Ricardo F. es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ya no está jugando en el puesto de Mansur, Víctor. Así es, de hecho ya la vez pasada ante Libertad estuvo ausente Mansur y ya no ocupó ese lugar, posicionalmente el mismo lugar que dejó el argentino, que está en tratamiento, buscando lo posible como para llegar al duelo del jueves de Copa Libertadores.
Correcto, muy bien. La pelota para el fondo sobre 3 minutos de este primer tiempo. Sale Guaraní. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones Café Tradición Grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. La pelota sobre punta sur tiene Saracho. Saracho se equivocó. La pelota la marca tiene. Lo tocan a Martínez. Y hay tarjeta de Imanol. Recibe la tarjeta Víctor. Así es, primer amonestado en el partido, el zaguero Imanol Segovia, que a partir de hoy ya es oficialmente paraguayo. Él estaba en trámite de nacionalización, hoy se presentó el último documento y ya en el COMEL figura como compatriota, no ocupa cupo extranjero Imanol Segovia. Correcto, muy bien al piso Mati Martínez, tiro libre para San Lorenzo. En Concasa Caladrillo te más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancopa, colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Bancopa crece desde la raíz. Dio con todo, Ricardo. Que dejó la... ¿Qué pasó? ¿No sale? El pase fue corto, decía, por eso tuvo que salir a pegar únicamente. Imanol tenía que cortar la jugada. Y el árbitro no tenía otra opción sino sacarle la tarjeta amarilla. Acá se nota claramente a través del monitor que lo pisa justamente Imanol, lo pisó a Mati Martínez. Ahí estamos viendo la rep, sí le pisa justamente y es tiro libre para la visita. 10 del amor en Punto Parma, hoy mañana 14 de febrero, 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Parma celebramos el Día del Amor. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Después juegan Recoleta Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clase con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. El pelotazo largo, cabezazo muy forzado arriba de López y será tiro de portería para Guaraní. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sobre 6 minutos, ¿qué te dice el partido, Ricardo? No mucho todavía. Los dos intentan, quieren. Guaraní se nota es un equipo mucho más trabajado, bien prolijo, con algunos errores, como el pase que lo comprometió a Imanol Segovia. Por eso tuvo que hacer la falta y le costó la tarjeta amarilla. Va a jugar condicionado casi todo el partido porque a los 4 ya vio la tarjeta. La pelota larga al fondo, esta le queda mansita a Cristóforo, sale el portero de San Lorenzo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 desde el año de las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Señoras y señores, por ahora repito, el partido está 0-0. Pelota al medio, va saliendo Martínez tiene para Guaraní. Jugó pelota al medio, marca López, ex legendario. Pelota sobre punta zurda. Está saliendo en esa zona. Piñatares juega para San Lorenzo. Pelota a la derecha. Se metía Mati Martínez. Pelota a un costado, es lateral. Sobre la derecha rápidamente movió Guaraní. Arriba el cabezazo. La pelota por el fondo. Sale López. Juega a mitad de terreno. El balón para Villamayor. Toca San Lorenzo. Pelota a la izquierda. El comentario Ricardo después de una presentación de La Salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El balón por el fondo, sale en esa zona, va buscando a Maidana, Maidana tiene para Guaraní, dejó por el fondo para Saracho, Saracho con la pelota juega un poco más arriba, suavecita, movió a la derecha, entregó para Imanol Segovia, este juega otra vez en zona derecha, entregó para Dani Pérez, movió para Imanol, cabeza levantada, juega a la izquierda, sale desde el fondo Guaraní. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones que fue traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Señoras y señores, esto es fútbol a lo grande por Monumental por la 1080M y todas sus plataformas. Pelota a la izquierda, saque de costado para el equipo legendario. Precios imbatibles de todo papel higiénico ahora mío 2.500 guaraníes, jabón tocador mío 1.600 guaraníes, precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Esto lo bueno para vos. Como la Albirroja declara su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Está activo permanentemente desde que arrancó el partido Julio César Cáceres, Víctor.
Así es, tratando de que mantengan el orden. Veo que le da indicaciones a los Quiñones, a los jugadores a los que tiene cerca Julio César Cáceres en estos primeros minutos como técnico de San Lorenzo. Nadie en silencio mira el partido parado, de momento sin indicaciones específicas al técnico de Guaraní. Pone cantidad de aficionados acá, Víctor, en la Arboleda. ¿Cuánto pensás? ¿800? ¿No estoy exagerando? No, yo creo que 500, por ahí nos quedamos. Creo que hasta ahí llegamos finalmente aquí en Guaraní. Por suerte, Guaraní da el dato de recaudación, así que posterior al partido vamos a tener con exactitud el número. Muy bien, correcto, Víctor. Pelotazo largo al fondo. Golpe de cabeza marca Imanol Segovia. Se metía en esa zona a la derecha Barrios, el delantero de San Lorenzo. Y corresponde lateral punta derecha para el equipo visitante. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por la fase 2 de la Copa Libertadores, este martes 17, 2 de mayo, Sporting Cristal, 21 a 30 horas en el Río Parapití. Arbitraje de Carlos Betancur y en el bar Nicolás Gallo, terna arbitral colombiana. La pelota sobre punta zurda. Sale Villamayor sobre costado izquierdo. Marca Imanol Segovia. Es lateral punta izquierda cerca del banderín. Pertenece a San Lorenzo. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota a mitad de terreno para Mati Martínez. Juega sobre punta derecha. Está dejando para el jugador Esteche. Esteche movió para Cáceres. Levanta Cáceres para San Lorenzo arriba. Hay golpe de cabeza. Se metía Barrios. El rebote de Galeano. Le va a pegar. Juega bien. Soltó. El rebote le quedó Barrios. Está para pegar. Le pegó. Tiró. Se desvió. Pelota a la izquierda, Ricardo. Sí, se desvía, hay un doble rebote, creo que termina pegando a su propio compañero en el segundo rebote, pero se animó el conjunto de San Lorenzo a patear al arco. Muy bien, saque de costado a la derecha, cerca al banderín, pertenece al Rayadito. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido por ahora permanece 0-0. El saque de costado sobre punta derecha. Esteche puso la pelota dentro del área. El golpe de cabeza, pelota y otra vez al sector ofensivo. Y pertenece justamente, es defensivo para Guaraní. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. El pelotazo largo al fondo, corre Pérez, marca para Guaraní, pelota a mitad de terreno. Coca-Cola y Power vivir la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora la barra legendaria haciendo un poco de ruido, Víctor. Así es, llegó con algún retraso la raza aurinegra, pero comienza a hacer ruido en este momento. Así como ya también desde temprano la barra de San Lorenzo, entusiastas en la batucada del Rayadito. Sí, señor, pelota al fondo, salen desde el fondo el equipo de Guaraní. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivolve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando en la de Gesir. CNTC por Emoy. La pelota al fondo para Imanol Segovia, juega para Saracho. Saracho dejó esa pelota sobre mitad de terreno, moviendo a la derecha. Insiste Guaraní, se mete López, le va a pegar López. López jugó el pelotazo largo a la derecha, se equivoca muy fuerte el pase de López. Y va a corresponder tiro de portería para San Lorenzo. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Esto es Fútbol en lo Grande. Estamos por Monumental, por la 1080M y toda su plataforma. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. La pelota se juega mucho en el medio, sin pocas emociones por ahora, Ricardo F. Sí, un partido bastante trabado, los dos buscan, los dos quieren, pero no hay claridad para ninguno de los dos equipos. Y la pelota para Galeano, corre para San Lorenzo, Galeano tiene el 30, Galeano pisó, levantó la cabeza, juega a la derecha, entregó pase cortito para Esteche, Esteche dejó, juega para Piñatares otra vez, ex Guaraní, él jugó por Guaraní, Víctor. Así es, él jugó en Guaraní en el año 2024, final del 2024, primer semestre del 2025. Él venía practicando con la reserva de Guaraní, cumplió su contrato, salió libre y ahora fichó por San Lorenzo.
Correcto, Víctor, la pelota al fondo, sale Cáceres para San Lorenzo. Arriba el pelotazo, la ropa en el fondo. Va buscando Barrios, paró. Se quiere meter Barrios, gana para San Lorenzo. Otra vez puntea Barrios. Puntín sobre punto derecha tiene ahora. El rebote encontró Guaraní los pies de Llano. Llano tiene, corre, se manda arriba. Pasó campo rival. Llano movió a la izquierda. Insiste para darle. Le va a pegar Rodríguez. Este es muy bueno. Dejó bien Guaraní. Llano tiene. Levantó. ¿Qué pasó? No llegó nadie a la derecha, Ricardo. Bueno, no fue un centro bueno. Quizás hasta pensó rematar al arco. Por eso terminó de la manera que terminó ya la jugada, bien iniciada en el medio campo y un pase muy bueno también de Derlis Rodríguez. La pelota de Saracho, Saracho juega, entregó para Richard Torales, juega bien Guaraní, se metió López, sale Cristóforo, en 2 tiempos atrapa la pelota, Ricardo. Terrible, terrible la duda del defensor, terrible la duda del arquero también. Ahí está llamando Cristóforo a su compañero, algo le va a decir, algo le dijo. No sé por qué se toma con su compañero de arriba, cuando en realidad el problema de Guaraní está abajo. Víctor. Quedó sentido el lateral derecho Leandro Esteche, que iba al cierre en esa jugada con Matías López. Chocó con Cristóforo, por eso cayó, ahora se levanta Esteche. Y hablando de Esteche, se levanta el Paco Esteche. Va a dialogar con Julio César Cáceres, Víctor, ahora. Así es, la indicación puntual para Luis Cáceres, el zaguero central. Hablan tanto Julio como Esteche con Luis Cáceres, el número 19 de San Lorenzo. Muy bien, el partido sigue 0-0. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera, modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Muy bien, pelota al fondo tiene Cristóforo. Va a volver al campo de juego Teche. El pelotazo largo para el fondo. Juega la pelota Barrios. Barrios tiene para San Lorenzo. Pelota a la izquierda. La va buscando Aldo Quiñones. Baja de cabeza. Jugó sobre punta derecha. Peleaba Mati Martínez. Tiene primero el otro Martínez de Guaraní. Juega para Saracho. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Diego y Guaraní San Lorenzo están 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. A las 20:30, Recoleta Luqueño. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Con Electro van juntos en el Mundial. Participás comprando productos HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Mañana, 18:30, Defensores, estadio repleto, limpia Rubiño. Rosada habla, no atiendo online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos usados y más. Rosada habla, no atiendo online de Casa Rosada. Solo hoy, mañana en San Isidro, 45% off en toda la tienda con todos los medios de pago. Aprovecha el especial de enamorados del hogar. San Isidro, proyectando juntos. El partido mañana de Fondo Meliano, 2 de mayo, en la Fortaleza en Villeta. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por la fase 2 de la Copa Libertadores, Juventud de las Piedras recibe a Guaraní a las 21:30 horas. Esto va a ser en el estadio Alfredo Víctor Viera. El árbitro Rafael Klein y en el VAR Daniel Nobre. Terna arbitral brasileña. Muy bien, tiro de esquina para Guaraní. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, tiro de esquina. ¿Quién le pega esa pelota? Llano, Víctor. Jesús Llano, así es. Muy bien. Le va a pegar Jesús Llano esa pelota. ¿Dónde está la barra legendaria? A los saltitos Cristóforo, tiro libre de esquina. Guaraní ahora quiere llegar al primero. Quiere el gol Guaraní. Se defiende San Lorenzo. Pelota en el aire, cabezazo. La marca de Barrios. El rebote le pegó Maidana arriba de cabeza. Juega la punta zurda. Insiste Rodríguez para Guaraní. Baja por el fondo para Pérez. Este movió. Levantó para Torales. Paró de cabeza. Juega de cabeza. Richard se equivoca. El balón otra vez le queda a Guaraní. A ver, ya no levantó el centro. Pasado punta derecha. Le queda verle. Le va a pegar a Magó. Dejó para Sanacho. Juega bien Guaraní. Pelota a la izquierda. Sale ahora. Recupera San Lorenzo. El comentario Ricardo es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBYLM 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Falta o no? A mí no me parece falta, pero bueno, el árbitro se la cobra y Barrios le dice, recién me pegaron entre 3 y no cobras y ahora cobras esta. Ahora, Julio tiene que trabajar mucho con sus defensores. Julio, que fue un gran central, tiene que hablar con los defensores y con Cristóforo para que también ordene desde el fondo, porque hace aguas por todos lados la defensa de San Lorenzo. Señoras y señores, tiro libre para Guaraní. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Ya no? Alexandro Maidana. Es correcto, muy bien, a Maidana le va a pegar justamente a Maidana. Sí, señores, Maidana. A ver, le pegó, tiró pelota en el aire.
Pelota sonoro al fondo, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno. Recupera Galeano, corre Galeano. Galeano tiene para San Lorenzo. Está con esa pelota sobre punta Zuna, no la pueden parar, sigue Galeano. A ver, Galeano se mete por el medio. Falta, lo toca. El lateral derecho legendario, Víctor. Segundo amonestado en el partido, Daniel Pérez. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones Café Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0, minuto 18. Tiro libre para Rayadito. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene rendidores de gran tamaño, alcanza para todos. Pechuga con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de los Ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembí. Venta 018-330-8813. Re San Justo Hierros. ¿Es Mati Martínez o no, Víctor? Héctor Villamayor, el hombre de los botines de colores diferentes. Le pega a Héctor Villamayor. Correcto, muy bien. Héctor Villamayor entonces está para pegarle de sur hasta el Tito Torre. Vamos a ver quién le pega. A ver, es Villamayor, le pegó. El arquero desvió, Servio. Desvió el tiro de esquina, Ricardo. Sí, muy buen remate. Buen remate de Villamayor, buscando sorprender a Servio, que no se complicó para nada y sacó la pelota al córner. Tiro de esquina sobre la derecha, pertenece a San Lorenzo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va Villamayor, justamente le pega Héctor Villamayor. Pelota parada para Rayadito. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Cámaras JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Le va a pegar el 6, le va a pegar Villamayor, tiro de esquina. Vamos a ver si San Lorenzo en esta pelota quieta llega al gol. Pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo. El balón queda sobre mitad del terreno. Le va buscando en esa zona Aldo Quiñones. Levantó, movió para Barrios, paró con el pecho, gira Barrios. Barrios con esa pelota, juega a la derecha. Movió para Villamayor, pelea en esa zona. Va la marca de Henry Rodríguez. Juega sobre la izquierda para Maguiana y este marca arriba. Pelota para el fondo, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido continúa 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Saque de costado sobre la izquierda, sector defensivo, pertenece a San Lorenzo. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADN, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras de 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Después continúa la fecha con Recoleta, Luqueño, 20-30 en Itagua. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorras con la caja mutual y con 200.000 te llevas una mochila. Afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la caja mutual. La pelota a la derecha, marca Esteche. Esteche juega para San Lorenzo, al puntil, pelotazo largo. Pelota para el fondo, el pelotazo largo. Viene buscando en esa zona Galeano. La marca sobre punta izquierda, tiene el hombre legendario, lo hace rebotar a Galeano. Y es lateral y pertenece a Guaraní. El Mundial se vive en Slot del Sol, juega y gana un viaje todo pago con la Lauriziva, más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Previa al día de los enamorados en Farmacia Catedral, hasta 50% descuento con tarjeta crédito Sudameris. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. La tiene Magdalena, puntín de Magdalena, pelota para el fondo, golpe de cabeza. Balón por el medio, la va buscando sobre mitad del terreno, tiene Villamayor, gira el 6 Villamayor, jugó sobre punta izquierda para el Tito Torres. Viene buscando el Tito Torres, la marca sobre punta derecha. Se fue la pelota que dice el árbitro Carlos Paul Benítez. Y finalmente es lateral y pertenece a San Lorenzo. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en los puestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de los puestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llégate a tu casa, no demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-721-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Y el partido, Ricardo F. Y por el momento se pone interesante cuando proponen los dos. Mejor Guaraní, insisto. San Lorenzo depende mucho de jugadores que hacen lo individual, principalmente el número 30 Galeano, que cada vez que pica es muy difícil de tomar a la defensa de Guaraní. Muy bien, la pelota a la izquierda, avanza San Lorenzo, tiene Mati Martínez, Martínez le pegó, mordido Villamayor, tiró, se desvió, es tiro de esquina, Víctor, se desvía esta pelota, Víctor. Termina salvando Sebastián Saracho, lo que podía hacer el gol de Héctor Villamayor. El propio Villamayor va a ejecutar el córner. Muy bien, corresponde tiro de esquina para San Lorenzo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota a Villamayor. Es pelota parada, pertenece al equipo Rayadito.
Repito, está debutando como técnico Julio César Cáceres. Vamos a ver si se le da o no la victoria a San Lorenzo. Hay que ver si se da esa famosa frase que dice: técnico que debuta gana. Vamos a ver, le quedan muchos minutos al partido. Tiene el Tito, levantó, tiró, golpe de cabeza muy forzado de Mario López. La pelota cae sobre la izquierda y será saque de costado para Guaraní. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, Choripancho Pizza, práctico, rápido, siempre listo para aprender el juego. Pizza, calidad desde su origen. Unizal, sede central, España 330, San Lorenzo. Y filiales en Ambareque, Petén, Toba, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unizal. Y los técnicos, Víctor, ¿cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y el que sigue mucho más activo es Julio César Cáceres, pero imagino entre los dos más conforme con este arranque de partido con respecto a lo que va observando Víctor Bernay. Si bien es cierto, Bernay hasta ahora de brazos cruzados, recién se lamentó por la pérdida de pelota de Richard Torales, pero no más que eso. Ahí justo le acaba de indicar algo a Richard Torales, creo que tenía que ver con que fue de primera o suelte la pelota más rápido, ya que sucedió recién lo de la jugada anterior. Muy bien, saque de costado, punta derecha, sector ofensivo, pertenece a San Lorenzo. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay de Inmobiliaria, sea Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Muy bien, estilo de esquina, Víctor, o saque de costado. Lateral para San Lorenzo. Muy bien, lateral pertenece a San Lorenzo, punta derecha. Pusieron mal tuales su número de cuenta, deja entrar en Escolita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Cerca del minuto 25 de este primer tiempo, por ahora, repito, el partido está 0-0. Pelota larga, el pelotazo largo de Piñatares, juega al fondo para Cristóforo. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Y a las 20:30 horas en Chile, Palestino recibe a la Universidad de Chile. En la U de Chile se encuentra Lucas Romero entre los convocados. Muy bien, la pelota a la derecha, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto, indica Diego y Pablo. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Tiro de esquina, pertenece a Guaraní. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor Villalba? Jesús Llano. Muy bien, le va a pegar Llano. Es un tiro de esquina. A ver si Guaraní aprovecha una. A ver si aprovecha. Guaraní, el árbitro va a autorizar. A ver, autorizó. Llano le pegó. Atento, Cristóforo. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194. Galeano paró. Sí, Darío. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. Pedí tu moto Buller, cuotas de 259.000. Sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Insiste Guaraní. Pelota a la derecha, va la marca. Tiene Bella Mayor para San Lorenzo. Jugó, se equivocó. La pelota le queda a Luis Martínez. La pelota para Martínez, tiene para Guaraní. Va a levantar la pelota, juega, movió a la derecha. Entregó, juega bien para Darry. Le van a cortar la acción. La recupera Barrios para San Lorenzo, juega sector izquierdo. Movió esa pelota para Mati Martínez, juega sobre punta izquierda. Se mete el Tito. La pelota de Torres jugó. Buscó golpe de cabeza de Imanol Segovia. Viene el rebote corto a la derecha y otra vez ataca bien Guaraní. La pelota para Torales, cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Torales, Ricardo? No, nada, se tira Torales, intenta impresionar al árbitro. El que quedó caído por el otro sector es Pérez, si no me equivoco. ¿Quién es el Miño. de Miño. Él sí recibió un golpe. Muy bien. Miño está en el piso. Seguimos contigo, Víctor. Sigue el piso, el hombre legendario. Pasa que al momento del salto, cuando dividió la pelota con Iván Torres, me parece que accidentalmente el brazo de Iván le va en la cara a Miño, por eso quedó sentido. Se acerca a Luis Martínez a ver la situación de su compañero. Hubo una tímida protesta, no más que eso. Ahí Carlos Pol le dice que no pasó nada. Quedó en una tímida protesta nada más la situación de Richard Torales, en la cual caía tras el forcejeo con Luis Cáceres.
Muy bien, pelota al fondo, corresponde tiro de portería para San Lorenzo. El comentario Ricardo F. es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillalamen 751, llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A las 20:30 van a jugar Recoleta Sportivo Luqueño. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Rubeñú 18:30 y de fondo para mañana. Ameliano 2 de mayo 20:30. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Saque de costado sobre punta derecha, pertenece a San Lorenzo. Estamos llegando a los 28 minutos. Repito, 28 minutos de primer tiempo. Por ahora el partido está igualado a 0. A ver, Esteche puso la pelota para Barrios, movió, corrió, no hay falta, no, dijo el árbitro. Le va buscando Derle, Rodríguez tiene Derle. Está con esa pelota. Marca Aldo Quiñones, juega para Teche. Este jugó para Peñatanes, juega San Lorenzo, pelota a la izquierda. Movió para el Tito. Va saliendo el Tito Torres, tiene Tito. Levanta o no la pelota. Amagó de zurda. El Tito soltó, levantó la derecha, juega, avanza Guaraní. Pelota a mitad de terreno. En Concasa, acá ladrillo tejoramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano va con tarjetas Bancomer en bodegas, restaurantes, supermercados y loterías de Samber y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Banco, crece desde la raíz. La pelota a la izquierda, juega Maidana. Maidana por el fondo, entregó Sobesista, entrega para Saracho. Saracho juega la pelota sobre punta derecha. Entregó para Imanol Segovia. La pelota para Imanol, para la pelota, levanta la cabeza. Juega a la derecha o no. A ver qué hace, se posiciona. Juega bien, entregó para Saracho. Este movió para Maidana. Maidana con la pelota, lento desplazamiento. Juega desde el fondo Guaraní. Día del Amor en Puntos Palma, hoy mañana 14 de febrero, 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Puntos Palma celebramos el Día del Amor. Palma ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Esto es Fútbol a la Grande por la 1080M, por Reino Monumental y toda su plataforma. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de redes sociales, especialmente a los que están en X, en Twitter, YouTube y todas las plataformas. Tremenda sintonía. La pelota larga de Saracho, levantó, tiró, juega a la derecha. Insiste, marca sobre punta derecha, tiene Miño. Miño con esa pelota fue finalmente Dani Pérez. Entregó a la derecha, juega para Imanol Segovia. Otra vez para Pérez, juega, levanta la cabeza, va por el fondo, corrió, soltó, sigue con la pelota, se le va. A ver qué dijo el árbitro. Y corresponde falta y marcamos, Daniel. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. ¿Qué te dice el partido, Ricardo? Y no tiene grandes momentos el partido, no tiene muchas emociones. Guaraní sigue intentando, buscando. Le falta más claridad y San Lorenzo creo que es más fuerza. No tiene tanto fútbol, no está mostrando demasiados cambios de lo que venía haciendo Orteman a este nuevo momento con Cáceres. La pelota a la derecha corresponde salida para Guaraní. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. ¿Cómo está el clima? Acá el aire, espectacular, el aire acondicionado, aquí en la cabina de la Arboleda. ¿Cómo está en tu sector preferencial, Víctor? Hace calor, pero no tanto como ayer. Ayer era infernal, insoportable el calor. Hoy está un poco más pasable. Yo creo que estamos en 30, 31 grados. Algo más soportable. Y todavía con posibilidades de lluvia, aunque veo que las nubes se van alejando cada vez más de Trinidad, pero con posibilidades todavía de algunas precipitaciones. Muy bien, la pelota a la derecha, saque de costado para San Lorenzo. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá, la sponsor oficial del Albirroja. Cocción con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota a la derecha, marca en esa zona López, será saque de costado, punta izquierda, pertenece a Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. ¿Qué pasó, Víctor, aquí?
Es lateral a favor de Guaraní. Chocaron Llano y Luis Cáceres, los dos reclamaban falta para ellos. Al final Carlos Paul dice que es lateral, el último en tocar fue el jugador de San Lorenzo. Muy bien, correcto, entonces el saque de costado pertenece a Guaraní sobre la izquierda. Precios imbatibles de stock de aceite y girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock, lo bueno para vos. Como la Albiroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albiroja. Saque de costado, sector izquierdo, pertenece al equipo legendario. El encargado es Maidana para el saque de manos. Maidana puso una pelota dentro del área, a golpe de cabeza, pelota de la izquierda. Viene buscando a Galeano, pelea Aldo Quiñones. Dejó, movió, soltó para Barrio. Se mete el delantero Barrio, sigue Barrio. Barrio con la pelota ganó. Se escapó de Martínez, Barrios colocó. Levanta el centro, marca el hombre de Guaraní. Dani Pérez juega a la derecha para Imanol. Segovia levantó, juega Cristóforo Ricardo. Bueno, llegó de vuelta a San Lorenzo esta vez con un momento oportuno, pero no tiene la definición. Le falta ese toque final y empujar la pelota adentro. Sigue teniendo inconvenientes a la hora de llegar y definir en el arco rival. Muy bien. Falta de Saracho, Víctor. Sí, falta de Saracho contra José Alfredo Barrio. Muy bien. Tiro libre para San Lorenzo. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señoras y señores, corresponde tiro libre para el Rayadito. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Wolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando en la de decir CNTC por Emoy. Le va a pegar a esa pelota Bella Mayor, tiro libre para el San Lorenzo. En San Lorenzo busca el gol aquí en la Arboleda, en cancha Rubeñú, oficia de local Guaraní. A ver, Bella Mayor le pegó, cabezazo forzado. ¿Quién fue? Piñatares, Víctor. Fue Luis Cáceres el que ganó. Correcto, ganó entonces en el aire Cáceres. Corresponde salida para Guaraní. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Cerquita al minuto 35. Pelota sobre punta sur, tiene Maidana, levanta el centro, golpe de cabeza. El rebote al arco, gol, 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 gol. Miño, gol. De Guaraní. Miño, le quedó mansita esa pelota, Miño. El rebote que da Cristóforo da un rebote y aparece Miño, que estaba solo en esa zona a la derecha, y Guaraní llega el primero. Llegó el primero el equipo legendario. El centro de Maidana sobre punta zurda. Va el centro largo de Maidana. El cabezazo del rebote justamente Miño. Miño. El cabezazo fue de Llano. Da el rebote Cristóforo. Y aparece el juvenil. Miño, repito, para Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Gana el aurinegro. Guaraní le está ganando a San Lorenzo por 1-0. Monumental. Llegó varias veces el conjunto de San Lorenzo, pero decía no tiene definición, le falta esa puntada final. Y Guaraní, que ya estaba asomando con los errores defensivos de San Lorenzo. El centro bien puesto por parte de Maidana, que solo que estaba Llano para cabecear. Se tiró, aplicó el manotazo, pero no desvió lo suficiente esa pelota. Cristóforo encuentra el rebote Miño para definir con el arco a su disposición y darle el primero a Guaraní. Momento del gol. 35 minutos, primera etapa. Está ganando Guaraní, gana por 1-0. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol, vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Guaraní está ganando por 1-0. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, ese es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Así como la
cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. La pelota para el fondo, sale Peñatares para San Lorenzo. Está sentido una vez más San Lorenzo. Claro, quedan muchos minutos, pero está ganando. Y a propósito, gana por 1-0 el equipo de Guaraní. La pelota de Cáceres. Levantó, tiró el pelotazo para Galeano. Galeano pone la cabecita Galeano. Está en la derecha para San Lorenzo. Juega para Aldo Quiñones. Quiñones con la pelota, jugó otra vez para Galeano. Está sobre punta derecha. Amagó, entregó para Quiñones. Pone para Esteche. Esteche con ese balón. Juega pelota al fondo para Cáceres. El comentario Ricardo F. es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Estamos llegando a minuto 38 de este primer tiempo. Gana Guaraní por 1-0. Gol de Minio. Pelota a la izquierda. Va soltando en esa zona. Tiene Mailana. Levantó. Tiró pelota a mitad de terreno. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. La pelota de Martínez. Martínez juega para López. Corrió. Se va de arriba. Gana. Puso el cuerpo López. López tiene para Guaraní. Está sobre punto izquierda. Va a colocar un centro. Mago López. Juega sobre mitad del terreno. Dejando sobre punto Cruzurra. En esa zona. Marca. Juega Villamayor. Dejó. Entregó para López. Pelota a mitad del terreno para Mati Martínez. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Estamos en Ex Fútbol a lo grande, transmitiendo en vivo por la fecha 5 del fútbol argentino. Independiente de Gabriel Ábalos recibe a Lanús de José Canale y Ronaldo de Jesús. Muy bien, la pelota en la cancha, está ganando Guaraní por 1-0. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Con Electroban juntos en el mundial, participa comprando productos HD Play. Prueba hasta el 31 de marzo, Electro va mejorando tu calidad de vida. 20-30 juega en Recoleta, Luqueño. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Solo hoy y mañana en San Iser 45% off en toda la tienda con todos los medios de pago. Aprovecha el especial de enamorados del hogar. San Iser proyectando juntos. Está ganando Guaraní por 1-0. La pelota a la izquierda sale en esa zona. El hombre de San Lorenzo y los técnicos. ¿Qué dicen, Víctor? Y ahora mucho más tranquila la banca de Guaraní. Gol tranquilizador el que convirtió hace un rato César Niño. Bernay brazos cruzados por ahora. Julio César Cáceres sí, ahora duplica la cantidad de indicaciones. Obviamente con la desventaja no le gusta nada lo que está observando de San Lorenzo. La pelota para Del Rodríguez, soltó, se equivocó. Pelota al fondo, Peñatares, juega para Cristóforo. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene un rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Rosángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembí. Venta 083 30 88 13 Rey, San Justo y Hierro. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Pedro Jaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Gana Guaraní por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La tarjeta para Peñatares, Víctor. Así es, ha amonestado Bruno Piñatares. La falta fue contra Matías López. Muy bien, será el tiro libre para Guaraní. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chaco Mer Automotores. Con esta victoria, Víctor suma 8 puntos Guaraní. Así es, suma 8 puntos. Con esta victoria parcial alcanza la línea del Cerro Porteño y queda a 2 del primero, que es Olimpia. Muy bien, tiro libre para el legendario. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras de 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel más info en @Ciel Paraguay. La pelota para Llano, tiene Llano para Guaraní, juega esa pelota para el fondo, dejando para Saracho, juega pelotazo largo al fondo. Está ganando Maidana, se escapó de Esteche. Maidana va al buscapié. ¡Epa, le molestó! Carlos Pola Rodríguez, Ricardo. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Carlos Paul Benítez, el mejor defensor que tiene San Lorenzo en este partido, se puso en el camino cuando Derlis Rodríguez fue a buscar ese rebote, le iba a quedar con el arco a su disposición. Sí, señor, se le puso de frente Carlos Paul Benítez. Bueno, ubicación, le falta a Carlos Paul.
La pelota sobre punta izquierda. Sale San Lorenzo. Pelota al fondo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta clase ya llegó a la Caja Mutual. Señoras y señores, de a poquito se está cerrando este primer tiempo. Todos hablan del Mundial con el Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Premio al Día de los Enamorados en Farmacias Catedral. Hasta 50% de descuento con tarjetas crédito Sudameris. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Con gol de Miño, gana Laurinegro por 1-0. Automóvil Supli Toledo de Confianza Repuestos, hace más de 70 años, descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota al medio, va saliendo en esa zona sobre punta derecha. Tiene Peñatares, juega Peñatares, levantó, jugó por el medio por el Tito. El Tito Torres baja a la izquierda para Mati Martínez, levantó centro, tiró. Dejó correr Maidana y será tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, Guaraní está ganando por 1-0. El verano se disfruta cuando se prende por la auténtica Toscano Pizza y al para prender el fuego, pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Le va a pegar esa pelota Villa Mayor, es un tiro de esquina. Estamos llegando ahora al minuto 43 de la etapa inicial. Repito, Guaraní con gol de Meños por ahora gana por 1-0. Es tiro de esquina, pelota en el aire, cabezazo, gol. Gol de San Lorenzo. ¡Qué tremendo cabezazo de Peñatares! ¡Tremendo cabezazo de Peñatares! Peñatares de cabeza llega al gol. Tremendo, repito, el cabezazo. No festeja, dicho sea de paso, por su pasado en Guaraní. Pero qué cabezazo, qué testazo impresionante del hombre de San Lorenzo. De un tiro de esquina, el cabezazo de Peñatares. Y empató nomás, empató San Lorenzo. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 1, San Lorenzo 1. Monumental. El centro fue muy bueno realmente. Al segundo palo, abierto para que aparezca Peñatares y clave ese cabezazo imposible para Servio, que solamente veía como la pelota se le clavaba en el ángulo izquierdo. Nada pudo hacer el arquero. El cabezazo estupendo, repito, de Peñatares, que después no lo grita y me parece una tontería. San Lorenzo lo empata casi cuando se está por ir el primer tiempo. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Señoras y señores, el partido está 1-1. Para instalar tu industria para organización Centro Industrial de Billetón y todo, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camioneta es al mejor precio, antes $55.500. Ahora contar desde $46.900, por hasta agotar stock. Rezo ropa Volkswagen en Paraguay. A ver, minuto. La campanita. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, experiencia. 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. ¿Cuántos minutos, Víctor? 2 minutos más. Correcto, Víctor, dos más a este primer tiempo. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, VH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Guaraní San Lorenzo, 1-1. Carnaval de ofertas en Bristol, descuentos en todos los productos sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuyen para ver Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. 1-1. Ya termina, Darío. Termina este primer tiempo. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y otro que jugó por Guaraní es Mati Martínez, Víctor. No es un dato menor, es otro ex aurinegro. Así es, del equipo de San Lorenzo pasaron por Guaraní Mario López, Matías Martínez,
Bruno Piñatares. Y en la banca, no, en la banca no hay nadie. De hecho, el otro que está en San Lorenzo es Víctor Céspedes, pero él sí está a préstamo, por eso hoy no pudo estar por cláusula de contrato. Muy bien, ya termina el primer tiempo aquí en la Arboleda. En Concasa, Ladrillo, Tejeramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Bancopa, colegios y universidades en hasta 12 cuotas, sin interés. Banco crece desde la raíz. Muy bien, hasta acá dice Carlos Polmenite, se cierra primer tiempo, Guaraní y San Lorenzo empatan 1-1. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Sevilla 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Gracias, Ricardo. Nos acercamos al doctor Hugo Bogado, de la directiva de Guaraní. Doctor, ¿cómo está para Fútbol de lo Grande, Radio Monumental? ¿Cómo vio este primer tiempo, el empate 1-1 de momento ante San Lorenzo? Buenas tardes. La verdad, a mi criterio por lo menos fue injusto el resultado. Guaraní propuso, Guaraní tuvo la pelota. Lastimosamente tuvimos un desajuste, digamos, en ese gol de San Lorenzo y bueno, así el fútbol, ¿verdad? ¿Le está gustando el ritmo que imprime Guaraní? O sea, fuera de la tendencia, el ritmo, la dinámica, ¿le está gustando? Y Guaraní, el equipo que está proponiendo ahora, por momentos se vio un buen fútbol, pero también el otro equipo también juega, por lo que, bueno, está siendo, digamos, un poco duro el partido, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que en el segundo tiempo podamos lograr el gol, ¿verdad? Y falló en una pelota parada Guaraní, eso le costó caro. Así mismo, son cuestiones, ¿verdad?, que hay que corregir, ¿verdad? Pero bueno, son cosas, ¿verdad?, que suceden, ¿verdad? Y lastimosamente vino el gol, ¿verdad? Muchas gracias. Así las palabras del doctor Hugo Bogado, de la comisión directiva del Club Guaraní, aquí en la zona de preferencias. Mientras se van retirando los jugadores en zona de vestuario, ya a esta altura, los que más aplaudieron definitivamente, Ricardo, los hinchas de San Lorenzo, porque evidentemente tiene mucho mejor sabor este resultado parcial para la gente del Rayadito, que aplaudió con todos sus jugadores al término del primer tiempo. Bueno, Víctor, fíjate el sol con todo de vuelta, ¿eh? Cuando apareció Sí. que si venía la lluvia. Exactamente, en este momento justo sale el sol, son los últimos minutos de claridad, aparece el sol, igual veo las nubes se están expandiendo hacia otro lado. Por suerte aquí en Trinidad ya se nota que no va a llover, pero igual sigue la posibilidad de tormenta para otros puntos de Asunción y alrededores. Pero es bueno saber que por lo menos ya durante el partido no vamos a tener precipitaciones. Correcto, Víctor, sí, la verdad que está bien que no llueva, que no descomponga acá el campo de juego, que de acá arriba por lo menos parece que está bien. Por lo menos se pudo jugar el primer tiempo sin muchos inconvenientes. No vi que los jugadores se hayan resbalado ni nada por el estilo, así que los primeros 45 minutos respondió bien la cancha, por eso digo, ojalá no llueva, aunque ya lo que llovió el día de hoy fue mucho realmente. Cuando acá no llueve mucho, pero cuando llueve, enseguida nos convertimos en un río, ¿verdad? Por cualquier parte del país. Yo, por ejemplo, vivo Fernando de la Mora, zona norte, esa zona de Mariscal López. Quizás vos, Víctor, también en algún momento podés cruzar por ese sector. Una de las calles, el Luis Alberto del Paraná, se arregló, pusieron todo lo que tenían que poner para el desagüe, pero cada vez que llueve la gente lastimosamente tira su basura y ahí no hay forma de que no se tranque todo de vuelta y el raudal es terrible, así que una pena. Pero metiéndonos en el partido, lo que a la gente le importa, lo que quiere escuchar, ¿verdad? No le importa si se tranca o no se tranca o si hay mucho raudal o no, si no importa el partido de fútbol, al hincha de Guaraní que vino a observar con mucha expectativa, sabiendo que Guaraní lo debería ganar porque está obligado a hacerlo, por lo que viene jugando y por lo que el rival viene jugando. Claro que el rival hoy cuenta con el cambio de técnico, pero de igual manera no podemos decir que hubo una gran mejora, principalmente en la zona defensiva, donde cometen muchos errores y donde Cristóforo también en los últimos partidos se va complicando. Es cuestión de repasar el gol que le hacen hoy,
el manotazo que pega y la pelota que le queda muerta o viva en realidad a Miño para que pueda empujar y convertir el primero del partido, el primero de Guaraní. Y un San Lorenzo que, si yo digo jugó mal, voy a mentir, porque intentó, buscó, quiso. Claro que no tuvo los espacios necesarios y siempre le faltó la puntada final. Eso que tanto cuesta en el fútbol. Pero que realmente si no soluciona eso, si no tiene alguien que la empuje, alguien que pueda convertir, y va a seguir sufriendo y eso le va a terminar complicando a la larga, inclusive su permanencia en primera. Dirán, pero queda todo, un torneo, todavía no se cerró el libro de pases, queda el clausura, pero si en esta apertura que es menos sangriento, no suma los puntos que tiene que sumar, no solamente San Lorenzo, sino los equipos que ascienden recién o los equipos que están con problemas en el promedio, si no suman ahora, después se le va a complicar mucho más. San Lorenzo, repito, intentó, buscó, pero lastimosamente no pudo en los primeros minutos, digo lastimosamente para las pretensiones de San Lorenzo. Y Guaraní, que es un equipo más compacto, se nota, un equipo mucho más trabajado, un equipo que por momentos juega bien, porque San Lorenzo permitió muchas veces que maneje la pelota con mucha comodidad Guaraní, y cuando empiezan a juntarse por el sector izquierdo Maidana con Derlis Rodríguez, cambia la forma de jugar de Guaraní, porque los dos saben con la pelota. El centro que mete Maidana para el gol fue realmente muy lindo. El cabezazo de Llano, el rebote y el gol de Miño. Cuando parecía que el partido en la primera etapa se podía ir tranquilamente con el 0-0, al final se fue con un empate, pero con un empate a 1. Y quizás el gol de Guaraní parecía que en cualquier momento iba a llegar. Pero yo no sé si el hincha de Guaraní pensó que San Lorenzo le iba a hacer el gol que le hizo. Ese gol de cabeza, y cabeceó realmente de lejos Piñatares para clavársela en el ángulo a Servio, que había atacado una muy buena pelota, un muy buen tiro libre del jugador Villamayor. Esa fue una pelota muy buena que la saca Servio sin complicarse al córner. Ahora el segundo tiempo, ¿cómo lo va a plantear el técnico Bernay? ¿Va a poner un delantero más? ¿Va a ser más agresivo? ¿Va a seguir jugando de la misma forma? Porque me parece que a Bernay le está costando encontrar el equipo, ese equipo que jugaba casi de memoria y tan bien el torneo pasado, que lo peleó hasta la última fecha con Cerro, pero que este torneo, o por lo menos estas primeras 5 fechas, no es el mismo, no tienen la misma agresividad. Me van a decir, sí, pero ganó un partido por goleada, o ya ganó un partido por goleada. Sí, lo ganó, hizo 3 goles la fecha pasada, pero le hicieron 3. Ya no tiene esa autoridad que tenía cuando peleaba el campeonato. Pero vamos a lo importante, vamos a los 35 minutos. La jugada por el sector izquierdo, centro de Maidana, cabezazo de Llano, manotazo del arquero Cristóforo y gol de Miño. Lo recordamos en el relato de Diego Iván. Pelota sobre punto sur, tiene Maidana, levanta el centro, golpe de cabeza, el rebote al arco, gol. Miño, gol de Guaraní. Miño, le quedó mansita esa pelota a Miño, el rebote que da Cristóforo da un rebote y aparece Miño, que estaba solo en esa zona a la derecha, y Guaraní llegó el primero, el equipo legendario. El centro de Maidana sobre punta zurda, va al centro largo de Maidana, el cabezazo del rebote justamente Miño, el cabezazo fue de Llano, da el rebote Cristóforo y aparece el juvenil Miño, repito, para Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Gana el aurinegro, Guaraní le está ganando a San Lorenzo por 1-0.
Ese era el gol de Guaraní, era el gol de Miño. Víctor, la señorita que está a la derecha de la cabina es la madrina de Guaraní, ¿verdad? No, ella está en graderías, allá la veo, está sentada en este momento. Está muy parecida. No, está en la boca de acceso, ahí donde dice salida en realidad, hay un guardia con chaleco y a 2 lugares está Marisol, ahora está sentada. Obviamente se la identifica fácil a la distancia a la madrina de Guaraní. Sí, tenés razón. No me parecía, yo pensé que era la que está acá al costado, pero está muy vestida, ¿verdad? La madrina suele tener poca... Claro, por eso se la diferencia, mejor dicho. Totalmente. La que menos ropa tiene es ella en los partidos. Totalmente. Pero le da aliento al equipo. Suelo ver los videos que se pasa cantando. Sí, siempre está. Eso sí, hay que valorar. Ella va a todos los partidos. Realmente, desde que comenzó a ser llamativa, aparece en todos los partidos de Guaraní. Claro, y también le habrá ayudado mucho también el hecho de estar en las canchas, esas personas de ahora que viven mucho de las redes, ¿verdad? Lo que estaba hablando recién con un amigo, colega, por supuesto, que antes te contrataban por tu experiencia, por tu currículum. Hoy te preguntan cuántos seguidores tenés en Instagram, qué tal está tu TikTok, qué tal está, ¿verdad? En redes sociales. Pero bueno, es la nueva forma, es el nuevo formato del periodismo, lo que manda en el mundo, en realidad, porque todo el mundo está metido en el tema de las redes sociales, que no digo bajo ningún sentido que esté mal. Y si volvemos al partido y si volvemos al empate, yo decía, parecía que se podía ir el encuentro con un 0-0, al final Guaraní llegó a los 35 y cuando parecía que terminaba, se iba al vestuario con la diferencia a favor. Llega el centro del tiro libre de esquina, el cabezazo de Piñatares a los 44 para darle el empate al Rayadito, el empate a San Lorenzo, que lo recordamos en el relato de Diego Iván. ¡Qué tiro de esquina! Pelota en el aire. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. ¡Qué tremendo cabezazo de Piñatares! ¡Tremendo cabezazo de Piñatares! Piñatares de cabeza llega al gol. Tremendo, repito, el cabezazo. No festeja, dicho sea de paso, por su pasado en Guaraní. Pero qué cabezazo, qué testazo impresionante del hombre de San Lorenzo. De un tiro de esquina, el cabezazo de Piñatares. Y empató nomás, empató San Lorenzo. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 1, San Lorenzo 1. Y así sí se iba el primer tiempo con el empate a 1. Vamos a ver cómo reacciona Guaraní. Repito que hace Bernay para solucionar los problemas. Para eso los cambios, si es que está preparando, me parece uno. Para eso nos va a contar Víctor Villalba lo que se viene para este segundo tiempo. Se viene Diego Fernández a la cancha, camiseta 26. Creo que Miño será el que quedará en vestuario, pero en un ratito vamos a confirmar si es él el que sale. Sí está confirmado porque está intensificando en este momento. Número 26, Diego Fernández, primer cambio en el legendario. Muy bien, correcto, Víctor. ¿Y San Lorenzo qué pasa con el Rayadito? Y de a poco veo que ya salió Cristóforo, hay 2 más que están afuera, se abrió la puerta y en un ratito comenzará a salir el resto del plantel, como para confirmar si tendrá o no modificaciones el Rayadito para el segundo tiempo del partido. Vamos a confirmar lo de Guaraní, en este momento están retornando, efectivamente son 10 jugadores y vamos a ver quién es el que no retorna. Miro así rápidamente, está Llano, está Matías López, Deli, está Torales, así que efectivamente César Miño es el que no continúa, ingresa a camiseta 26 Diego Fernández, primer cambio en Guaraní. Yo pregunto, no vi una simple pregunta nomás, Víctor, Ricardo. Yareminte, así se dice, Yareminte, correcto, bien me dice Luisito, me dice bien Luisito. Yo pregunto,
Este gol de Piñatares puede entrar, pero los mejores goles de fútbol a lo grande TV. Para mí tiene que entrar, golazo. La cara que pone Ricardo. Para mí no. Ya sé. ¿Usted qué piensa, Víctor? En la cara. No, para mí tampoco. Bueno, muy bien. Cambia Guaraní. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. A ver, Víctor, te escuchamos. Pero mira que se vota, Diego. Vos postulás el gol y después es democracia pura para ver si entra o no. Cambio en Guaraní, 26 Diego Fernández, quedó en vestuario César Miño. Por su parte, San Lorenzo retorna con los mismos 11 con los que inició el partido. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y va a arrancar, señoras y señores, la etapa final de este partido que están igualando. Dicho sea de paso, Guaraní, San Lorenzo están 1-1. Diego Fernández va a ingresar. Ingresa Fernández, se va Miño en Guaraní, Darío. Día del Amor en Punto Farma, hoy mañana 14 de febrero, 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Farma celebramos el Día del Amor. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení el abrazo, cuanto más compras más chances tenés de ganar. Muy bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. ¿Sabes cuántas veces estuve votando, Víctor, y nunca? Vos entendés, Víctor, que votos nunca fueron considerados, dicho sea de paso. La pelota sobre punta zurda. A ver, avanza Guaraní. Viene buscando, ¿qué digo? San Lorenzo con el Tito Torres. Juegan la pelota para Piñatares. Está moviendo para Bella Mayor. Toca San Lorenzo. Pelota a la derecha. Emilita, zona residencial, salida rutas importantes. Contactarse al 21-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clase con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo mejor en todos los caminos. Le pegó Aldo Quiñones. ¡Epa! Le pegó Aldo cerca del poste derecho, Ricardo. Bueno, le dejaron patear al jugador de San Lorenzo. Casi lo sorprende al arquero. Bueno, tiene que estar un poco más atento Guaraní. De lo contrario, va a sufrir el segundo tiempo. Muy bien. Pelota al fondo. Sale San Lorenzo, es Guaraní. Pelotazo negro para el fondo arriba. Viene buscando esa pelota Cáceres. Movió a la derecha. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en Molocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albi Roca. Coció con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Entonces no hay caso con el gol de Piñatares. Imposible. Bueno, pelota en la izquierda, saque de costado. Sector ofensivo pertenece a Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema Flores. Encima el cabezazo, Ricardo Víctor, vino de la media luna. No es poca cosa. Hacer un gol de cabeza ahí en la media luna, en ese redondel que está ahí, que tiene... Es como una media luna, dicho sea de paso. De ahí vino el cabezazo. Bueno, la pelota a la derecha tiene Guaraní. El centro largo. Golpe de cabeza, no pudo el Tito Torres. Vino a la derecha López, levantó el centro. Marca López. El rebote de Guaraní. Insiste Maidana. Qué bien le pegó Maidana. Se desvió, Ricardo. Y la sacó el arquero, No sé si se metía, pero por las dudas, Cristóforo se tiró, manoteó. ¿A quién le pega Víctor? Llano. Le va a pegar Llano esa pelota, tiro de esquina. Guaraní quiere el segundo. El equipo legendario busca el segundo, es un tiro de esquina. Llano le pegó, tiró, pelota en el aire. Tiene Cristóforo y avanza y juega para San Lorenzo. Tupiru Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al medio para Maidana, tiene Maidana, juega, levanta de zurda pelota, zona derecha, se mete Llano, levanta, juega pelotazo en mitad de terreno, en zona media, insiste, juega Guaraní, a ver, paró, juega Derry, le pegó, Cristóforo y atrapó esa pelota, Ricardo. Sí, todo empezó con una mala salida de Cristóforo, que lo buscó a su compañero Galeano, pero la pelota le quedó atrás al jugador y allí volvió a atacar a Guaraní hasta que terminó el remate de Derlis en las manos del arquero.
La pelota larga por arriba, pelota por elevación, mitad de terreno, no podía Barrios y comete falta Barrios. Y será el tiro libre para Guaraní. El comentario Ricardo es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Llame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido por ahora está 1-1. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une café traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. El partido está 1-1. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y por la fase 2 de la Copa Libertadores, este martes 17, 2 de mayo, recibe a Sporting Cristal de Perú a las 21:30 horas en el Río Parapití. El árbitro de este encuentro es Carlos Betancourt y en el VAR Nicolás Gallo, terna arbitral colombiana. Bueno, el Lescano justamente ya no sigue en el Fluminense, de hecho, eso publicó la página brasileña. Él estaba en el Fluminense, Víctor Lescano. Sí, empezó jugando ahí el estadual, el pase es de Fluminense, así que lo cede a préstamo el equipo de Río de Janeiro para tener más minutos. Bueno, porque ahora suena fuerte para Olimpia, por eso. De hecho, Arturo Máximo Rubín también puso en su cuenta en Twitter lo de Olimpia, que está interesado. Olimpia ahora salta la información, Ricardo F., Víctor Villara, compañeros, salta la información de que Olimpia ahora está interesado en Rubén Lescano. ¿La tarjeta para quién, Víctor? Leandro Esteche, el cuarto amonestado en el partido, el segundo en San Lorenzo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Bueno, está muy sentido el hombre legendario, Víctor, aparentemente. Así es, quedó sentido, es Derlis Rodríguez el que quedó caído en esta acción con Leandro Esteche. Fue un golpe en el salto, lo termina impactando en el rostro, por eso la tarjeta para el jugador de San Lorenzo y el de Guaraní que recibe atención dentro del campo. Muy bien, más de 2.300 conectadas a través de X, a través de Twitter, repito, más de 2.300 personas conectadas a través de esta plataforma, escuchando fútbol a lo grande, por Monumental, por 1080M, también en YouTube, mucha sintonía. El partido sigue 1-1 aquí en Arboleda. Precios imbatibles de todo papel higiénico, ahora mío 1.500 guaraníes, jabón tocador mío 1.600 guaraníes, precios picos hasta el 15 de marzo, con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la Albiroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra, Shorty Beef, sponsor oficial de la Albiroja. Bueno, sigue en el piso el hombre legendario, ahora se pone de pie, Víctor. Así es, se pone de pie Derlis Rodríguez, como el jugador de San Lorenzo fue amonestado, él no tendrá que salir del campo de juego, continuará normalmente en el partido. Muy bien, correcto, después estamos con Víctor, ¿qué digo? Con Jorge Casal, con Jorge Niño Sosa para el partido Recoleta Luqueño 2030. El comentario Ricardo es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Llame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, vamos a ver si continúa Derlis Rodríguez, Víctor. En este momento lo están ayudando a levantarse, al final como no se repuso del todo, sale a un costado para seguir recibiendo el tratamiento. Preocupación en la banca, en un ratito vamos a confirmar si sí o no el jugador de Guaraní, el 10, Derlis Rodríguez. Muy bien, hay que ver si continúa entonces. Tiro libre para Guaraní. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió que afecta dirección, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Señoras y señores, por ahora el partido está 1-1. Va buscando esa pelota Martínez para Guaraní. Entregó a la derecha. Juega para Imanol Segovia. La pelota de Segovia jugó a la derecha, movió para Pérez. La marca sobre punto sur, se metió a Piñatares, peleaba el Tito Torres. Arriba ganó Fernández para Guaraní. Movió sector derecho, juega bien el legendario ahora. Se metió Pérez, marca Tito. Será saque de costado, a ver qué dijo el juez. Finalmente es para San Lorenzo, pelota a la izquierda. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana prosigue la fecha, mañana. Olimpia Rubeñú, Defensor del Chaco, 18:30. Se espera mucho público, más de 26.000 por ahora vendidas. Digo, en entradas para ese partido mañana, Víctor.
Así es, alrededor de 26.000 en este momento. Yo creo que va a subir un poquito más. Una concurrencia parecida a la que tuvimos ante Guaraní, que fue ese el número que alcanzamos. Muy bien, la pelota a la derecha, sale Guaraní, pelota a mitad de terreno, juega Martínez. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te avanza Guaraní, espérame Darío, le pegó Derlis. Cerca del poste, quiero el remate, Ricardo F. Bueno, alguien tiene que decirle a Julio Cáceres, si es que nos está viendo, él, su asistente, el público, alguien del público puede decirle que se está paseando a Guaraní por el sector izquierdo, que no lo pueden parar a Derlis Rodríguez, que es el jugador más peligroso que tiene Guaraní en el terreno de juego. Si no erraba, o sea, se acertaba al arco, era gol, porque se tiró el arquero y la pelota le pasó por debajo. Cuidado, porque por ahí Guaraní puede seguir haciendo daño y puede llegar a ponerse en ventaja de vuelta. Sí, Darío. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando, la de decir CNTS por Emoy. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Todos hacemos mucho más dinero en Peña, seguro en Peña, La Plata. Le pega esa pelota, el Quiñones se desvió, esa pelota en Martínez. Y es tiro de esquina para San Lorenzo. Tu Piro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El encarado siempre es Villamayor, Víctor. Así es, de vuelta Héctor Villamayor. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. 1-1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Es tiro de esquina, Villamayor. Y si viene el segundo, San Lorenzo. A ver si viene el segundo, no. Vamos a ver, pelota a la izquierda. Tiene el Tito. El Tito Torres puso, movió, entregó para Villamayor. Será segundo, no, de San Lorenzo. Hay golpe de cabeza, se desvió. Servio con el manotazo. Offside finalmente, Víctor. Así es, offside el jugador que fue a buscar la pelota en el segundo palo, que quedó caído también con esta acción el hombre de San Lorenzo. Se trata del central, Luis Cáceres. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para Guaraní. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil Warrior, la línea profesional de Fácil creada para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por 1080M Radio Monumental y todas sus plataformas. Y todas las plataformas escuchando Monumental, Fútbol a lo Grande. La pelota sobre mitad del terreno, al medio a la derecha sale Manuel Segovia, juega para el legendario. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vivir el verano perfecto con Múnich Ultra. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. La pelota para Guaraní, el centro largo se mete Maidana corrió, juega, llega la pelota sobre punto sur, manda el centro, tiró, mandó el centro, pelota arriba, golpe de cabeza, marca López el rechazo, la va buscando Barrios, pelota por mitad de terreno, tiene Derlis Rodríguez, pica larga, se le va el balón a Derlis. Sale Piñatanes, juega sobre punta izquierda. Movió sobre costado izquierdo. Baja para el Tito, corre el Tito Torres con la pelota, giró Torres con el balón, el Tito juega, entregó para Villamayor, toca del fondo San Lorenzo. Elegí tu carrera modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Ya tenés equipos confirmados de Recoleta y Luqueño, Rodrigo. Efectivamente, Diego, cuando quieras tenemos los equipos confirmados. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, señor. Por parte de Recoleta, 12 Nelson Ferreira, 17 brazalete de capitán Wilfrido Báez, 6 José Espínola, 5 Nicolás Marota, 35 Eliezer Barreto, 2 Facundo Echeguren, 10 Junior Noguera, 11 Kevin Parzahut, 32 Lucas Monzón, 38 Alexander Franco y 29 Alan Wick. Por el lado del luqueño, 12 brazalete de capitán Alfredo Aguilar, 5 Alexis Villalba, 2 Paul Riveros, 16 Ángel Benítez, 15 Sebastián Maldonado, 14 Fernando Benítez, 18 Sebastián Quintana, 23 Aldo Maíz, 8 Giovanni Bogado, 7 Kevin Pereira y 20 para Iván Maggi. Muy bien, correcto entonces, Rodrigo, confirmados los equipos. ¿Quién va a pitar este partido, Rodrigo?
Ya te digo en un segundo. Bueno, la pelota para Galeano, juega sobre la izquierda, movió, entregó para Mati Martínez, el Tito Maga, amagó Torres para San Lorenzo, el centro largo, golpe de cabeza muy forzado en esa zona, va peleando Torales, Richard juega, entregó para Fernández, juega Diego, pelota larga al fondo, no pasa nada, sale Cáceres para San Lorenzo. El partido que te estaba mencionando, Recoleta Sportivo Luqueño, va a ser pitado por Juan Gabriel Benítez y en el VAR José Armoa. Bueno, y el partido, Ricardo F., sobre 13 minutos, ¿qué te dice, Ricardo? Y está más lindo, los dos salieron a buscarlo, ya no se defiende, San Lorenzo sale, sabe que tiene posibilidades, y Guaraní cada vez que ataca por el sector izquierdo de su ataque, derecha de la defensa de Guaraní, lo complica y mucho. Iván Diego. Ramírez, Víctor. Sí, en Guaraní 9 Iván Ramírez y en San Lorenzo camiseta 29 Maximiliano García, el que va a entrar. 29 García. Maximiliano, ¿qué puesto juega, Víctor? Sí, Maximiliano García es lateral derecho, el que va a entrar en San Lorenzo, camiseta 29. En Guaraní, aparte de Iván Ramírez, que tiene el 9, 40 Fernando Fernández y 14 Mariano Ramos. Va a debutar el lateral derecho argentino, ex Rubio Ñu, camiseta número 14 en Guaraní. Muy bien, correcto. Hay un hombre caído en San Lorenzo. ¿De quién se trata, Víctor? El delantero José Alfredo Barrios recibió la falta de Saracho. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego Iván. Señoras y señores, 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Es tiro libre para San Lorenzo. Le va a pegar esa pelota a Villamayor. Tiro libre para Rayadito. Repito, es un tiro libre en territorio del equipo legendario. El centro por arriba. Golpe de cabeza, no pasa nada, tiene Derle. Y juega y va a la contra. Va a la contra para Guaraní. Llano corre. Sigue Llano con la pelota. Llano le roba. Qué bien, Aldo Quiñones juega punta derecha, avanza para San Lorenzo. Con Electroban juntos en la unidad participas comprando productos HD Play, promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. El partido está 1-1. Solo hoy y mañana en San Iser 45% off en toda la tienda y con todos los medios de pago. Aprovecha el especial de enamorados del hogar. San Iser proyectando juntos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene un rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. A ver, Guaraní, Rodríguez derribando el centro. Qué mal remate. ¿Qué pasó, Ricardo? Sí, le entró mal, le entró horrible realmente Rodríguez, que le suele pegar muy bien a la pelota. Se tiró ahora por el sector derecho, cambió el perfil de ataque para Guaraní. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. ¿Hay cambios, Víctor? Sí, ahora va a autorizar los cambios el árbitro del partido. Por las dudas, entiendo que hay una revisión, por eso aún no autoriza las modificaciones. Va al VAR. Epa, al VAR. ¿Qué pasa, Víctor? Ricardo. No sé si es por la jugada de Llano. Bueno, vamos a ver entonces. Va al VAR. Al VAR justamente. Acá también se nos fue la imagen del monitor. A ver, Luisito. Si no hace una mano, Luisito. Bueno, va Carlos Paul Benítez. Carlos Paul Benítez va al VAR. Va a observar algo, Rodrigo. Si vos tenés imagen, Rodrigo, por favor, si nos indicás. Te digo, posible penal. Están analizando en el VAR. Un agarrón en el área de Guaraní. Ah, correcto. Ricardo. No, por eso yo decía, para mí fue la jugada que inclusive Carlos Paul amagó cobrar y después dejó seguir. Y capaz que se revisa también la de Llano, aunque para mí se la sacó limpia Quiñones. Bueno, ahí va el árbitro, sigue observando el VAR. Seguimos contigo, Darío. El comentario, Ricardo, es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llamen 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Dani Pérez, ahí está, Dani Pérez a Esteche, Víctor. Sí, Ricardo. fue esa jugada. Dani Pérez con Esteche, exactamente en la entrada del área, en la última pelota parada a favor de San Lorenzo. Para mí, si se está cobrando todo, para mí es penal también esta. Porque idéntica a las jugadas anteriores, tiene que ser penal. Carlos Paul, penal. Bueno, entonces es penal
Penal para San Lorenzo. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco Uniones que Federación creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Bueno, es penal para San Lorenzo. Sí, Darío. En San Justo y Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Venta 093 30 88 13, Red San Justo y Hierros. Flan de leche y lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de lactolanda, el postre que más te gusta. Bueno, ¿quién le va a pegar a esa pelota, Víctor? Se acerca Matías Martínez, pero me parece que va a ser Barrios el que va a ejecutar. Villamayor también está en cancha. Mirá, Aldo Quiñones será. A la capitán. Ojo, va, corre, Aldo será. A ver, Aldo. El capitán de San Lorenzo va, interviene. ¿A quién le habla, Víctor? ¿A Villamayor? Sí, a Villamayor. Yo creo que es Barrios el pateador, porque ante Cerro él fue el que ejecutó. Vamos a ver si le están sacando la presión, por eso se queda a la altura de la media luna Barrios, porque están otros involucrados en el punto penal. Vamos a ver en un ratito quién remata. Bueno, penal para San Lorenzo, Darío. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADION, evolucionamos juntos. Acá se va a aplicar o no la famosa frase que dice: técnico que debuta gana. Vamos a ver, pero para ello tiene que anotar el penal y a partir de ahí pasar a ganar San Lorenzo. Pero vamos a ver. Aprovechemos y marquemos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros San Pedro, Villa, Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Es el 6, Víctor. Sí, finalmente Víctor Villamayor. Bueno, le va a pegar Villamayor. Le va a pegar Villamayor. Es penal para Sportivo San Lorenzo. Atento Gaspar Servio. Vamos a ver si anota. Vamos a ver si anota y si pasa a ganar San Lorenzo. A ver si Rayadito pasa a ganar o no. Villamayor le pegó. Tapó Servio. Tapó el arquero, Ricardo. Qué bien Servio realmente, ¿eh? Qué bien Servio con una mano, levantando el brazo para no darle oportunidad a que San Lorenzo se ponga en ventaja. Y si no haces un gol de penal, ¡puf! Lo que le espera a San Lorenzo. Sí, señor. Corresponde. Ahora sí. Los cambios, estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Víctor. Ahora sí, los cambios en el partido. Se viene camiseta 29, Maximiliano García. Se retira Matías Martínez en el Sportivo San Lorenzo. ¿Es lateral o extremo? Generalmente Maximiliano García. Entiendo que va a entrar de extremo a la derecha en este partido. Y en Guaraní, 9 Iván Ramírez. Se va Richard Torales. Camiseta 40, Fernando Fernández. Se va Matías López. Y 14, Mariano Ramos. Se retira Daniel Pérez. Sí, Darío. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Cel más info en @Cel Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y 200.000, lleva tu mochila, afiliados y préstamos 10 millones. También la llevan. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. Pateo mal, Ricardo. Y pateó a media altura y casi al medio, o sea, no le quiero quitar méritos al arquero que adivinó bien, pero no sé por qué pateó, ¿no? Cuando la vez pasada Barrios contra Cerro pateó muy bien pegado al palo. La pelota sobre punta derecha tiene Aldo. Levantó para Barrios. Pelota la corrió Barrios. Llega primero Imanol Segovia. Saque de costado a la derecha para San Lorenzo. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con la Auritiva. Más juega, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Previa al Día de los Enamorados en Farmacias Catedral. Hasta 50% de descuento con tarjeta crédito Sudameris. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. 20-30 van a jugar Recoleta, luqueño. Automóvil Supli Toledo, confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota a la derecha, avanza San Lorenzo. Esteche levanta el centro. Golpe de cabeza, marca Imanol Segovia. Pelota sobre la izquierda, se quiere meter el Tito Torres, amagó Tito. Sigue Torres con la pelota, jugó, se equivoca, va la marca, tiene Piñatane. Recupera, juega pelota al fondo, su arquero Cristóforo. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, Choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Peteitagua. Coronel Vio, Villarreca, Cabasucio, al este, Carapeo y Pilar, Unizal. ¿Cómo se llama la reina de Guaraní, Víctor?
Marisol Olmedo, la madrina en realidad, no La reina, madrina, madrina. perdón. Sí, perdón, la madrina. ¿Dónde está sentada, Víctor? Está... ahora no le veo, estaba hace rato detrás mismo del alambrado. Ah, no, ahí está, abajo todavía, en la última fila, casi en dirección al arco de Servio. Ah, bueno, sí, Ricardo, ¿qué pasó? La que está aplaudiendo, ¿de verdad? Sí, Muy bien. La pelota a la derecha va saliendo en esa zona maidana. ¿Qué dijo el juez? Y es tiro de esquina finalmente para San Lorenzo. Tu Piru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina sobre punta derecha. Pertenece a Rayadito. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaole, la camionetaza al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Podemos hasta agotar Torres, arroba Volkswagen Paraguay. Le va a pegar esa pelota Bella Mayor. Es tiro de esquina para San Lorenzo. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. No pasó nada. Tiro de portería. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrio templado, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Señoras y señores, el partido sigue 1-1. Pay tu moto Buller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Caco pasa un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. Mañana Olimpia Rubiñú a las 18:30 y de fondo Ameliano. 2 de mayo en la Fortaleza. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litros alto en Villa Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota para quién, para el Tito Torres, la marca sobre punto derecha, se metía Ramos, saque de costado para Guaraní. En Concasa, Calatrillo, Tejabramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Bacop en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Sambre y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Banco, crece desde la raíz. Recordando que Villamayor justamente le había tapado el penal, ¿qué digo? Servio le había tapado el penal a Villamayor. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para el fondo, sale San Lorenzo en los pies de Aldo Quiñones. Día del Amor en Punto Parma, hoy mañana 14 de febrero, 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Parma celebramos el Día del Amor. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al abrazo, cuanto más compras más chances tenés de ganar. A ver qué dice Carlos Paul Benítez, tiro de esquina para San Lorenzo. Tu Piru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó? ¿Protestan los de Guaraní, Víctor? sí, a mí me parece que rebotó en el hombre de San Lorenzo, pero cobró tiro de esquina el juez de línea que estaba más cerca, Diego Silva, le va a pegar Héctor Villamayor. Víctor, no hay caso por con Piñatares, será. No, para mí no, o sea, está bien que proponga, pero yo por lo menos voto por el no. Está bien, Ricardo ya descartó totalmente, por eso no le pregunto. De hecho, su cara ya dice todo. Pelota a la derecha, le va a pegar Villamayor, tiro de esquina. Minuto 26 y 35, pelota en el aire, cabezazo, no pasó nada. Iba a la marca, sale otra vez San Lorenzo. El rebote en los pies de Tito Torres, puso mitad del terreno. El comentario de Ricardo F. es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBTLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va a cambiar San Lorenzo, Víctor. ¿De quién se trata? Así es, camiseta 21 es Hugo González, volante central el que va a entrar en San Lorenzo. Correcto, muy bien. 21 entonces para Hugo González en el equipo Rayadito. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Cocos, uniones que federación creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Con los Jorge, después estamos para Recoleta Sportivo Luqueño. En Vileta, zona residencial, salía rutas importantes. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Sí, señor. Sale Héctor Villamayor, ingresa camiseta 21. Hugo González, segundo cambio en San Lorenzo. ¿Cuántas ventanas le quedan a Julio Cáceres, Víctor? Una ventana y tiene 3 cambios disponibles aún. ¿Y a Bernay?
Bernay un solo cambio tiene para usar. Bueno, la próxima fecha, Rodrigo. ¿Contra quién juega Guaraní? Te doy tiempo. ¿Contra quién juega Guaraní y contra quién va San Lorenzo? El partido aquí en la Arboleda está 1-1. De hecho, resalta en la fecha 6 el superclásico del fútbol paraguayo que se va a jugar en La Uña el sábado a las 18:30. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta la sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y la pelota para el fondo tiene Saracho, juega, está dejando para Imanol. Segovia, tiene Imanol, juega el zaguero de Guaraní. Pelota a la derecha y otra vez para Saracho. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y la próxima fecha, Guaraní debe visitar al Sportivo Luqueño en el Erico Galeano. Esto va a ser el domingo 22 a las 20 horas. ¿Y San Lorenzo? San Lorenzo recibe a Trinidense el jueves 19 a las 18:30 horas en el Gunter Vogel. Bueno, muy bien, pelota al fondo, sale Cristóforo para el Rayadito. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta la sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La tarjeta, Víctor. Sebastián Saracho es el quinto amonestado en el partido. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días de las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Alto en Villa, Diego Iván. Guaraní, San Lorenzo, 1-1. Eso seguro Chaco. Muy bien, le va a pegar Aldo Quiñones, el capitán. Tiro libre para Rayadito. Precios imbatibles de stock, aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes, harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes, precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial los cortes premium de Shorty Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. ¿Le pegó bien Aldo, Ricardo? Sí, le pegó bastante bien. Pero si no haces un gol de penal, ¿verdad? Yo creo que hoy no va a dormir Villamayor y Cáceres tampoco, si es que no gana, y si llega a perder, peor aún. La pelota al fondo tiene Saracho, juega Imanol Segovia, juega del fondo para Guaraní. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, busca la tapa dorada, se participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, entonces no hay caso con el gol de Piñatares, ya no hay caso, no hace falta ni que pida para votar, porque evidentemente no tenés los votos necesarios. La pelota sobre la izquierda, saque de costado rápidamente, movió San Lorenzo. Pelota al rebote, corto al medio. Viene buscando Cáceres, la marca de Iván Ramírez, pelota a la izquierda. Lateral, señores, pertenece a Rayadito. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guibol. Ven a encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La pelota a la izquierda, otro saque de costado, va buscando lentamente el Tito Torres, está cansado, se lo ve cansado a Tito Torres, el lateral izquierdo de San Lorenzo. A ver, a propósito, es el encargado del saque de manos, pelota larga al fondo, marca Martínez, el rebote corto sobre mitad de terreno, no pudo en esa zona verle, viene bajando sobre punta derecha, el rebote para González tiene para San Lorenzo, lo hace rebotar al jugador Llano y será saque de costado sobre la izquierda para Rayadito. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Ania Fernando Labora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. ¿Y los técnicos qué dicen, Víctor? Y ya preocupado a esta altura Bernay por el resultado, por sobre todo, y del lado de Julio César Cáceres veo que sigue arengando, como que siente que es el momento de que San Lorenzo haga el segundo. A ver, San Lorenzo ataca el centro, no pudo Barrios, de cabeza marcó Imanol Segovia, tiene Llano, puso la pelota larga para Derre, viene buscando Rodríguez, que bien salió Rodríguez para Guaraní, pica larga esa pelota, vuelve a ganar, impresionante Derre, está corriendo sobre punta zurda, a ver, está sobre la izquierda, colocó el buscapié, pelota al medio, y Cristóforo atrapó cuando se metía Ramírez, le quedó finalmente el arquero, Ricardo. Sí, quedó lesionado allí el jugador de San Lorenzo en el choque. Qué buena la velocidad que imprimió Guaraní, principalmente Derlis Rodríguez, que repito, hace lo que quiere por ese sector.
manejando muy bien la pelota, metiendo el centro, que tenía cierta peligrosidad, pero que termina en una falta, me parece, o por lo menos dio la sensación que lo tocaron al jugador de San Lorenzo. Víctor, ¿es falta? No, repone el arquero de San Lorenzo, paró el partido para ver cómo estaba Mario López, al final no requirió asistencia, la tiene de vuelta Cristóforo. Muy bien, correcto. 1-1 el compromiso. Y por la fecha 5, el día de mañana, sábado 14, Olimpia recibe a Rubio Ñu. Esto va a ser en el Defensores del Chaco a las 18:30 horas con el arbitraje de Derlis López y en el VAR Fernando López. Esportiva Meliano, 2 de mayo, va a ser en la Fortaleza del Pique Sur a las 20:30 horas. Arbitraje de Álvaro Jiménez y en el VAR David Ojeda. El partido está 1-1. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El verano. ¡Epa! El arquero tapó, espérame Darío, qué sablazo y no pudo pegarle. De ese rebote Barrios. ¡Qué remate del hombre de San Lorenzo! ¿Quién fue, Víctor? Galeano, tremendo serbio, da el rebote y no pudo Barrios. Tenía el segundo, Ricardo. Bueno, ya se está convirtiendo en figura de a poco el arquero de Guaraní, Gaspar Servio, tapó el penal. Ahora esta jugada que pudo haber terminado en el segundo, también tapó Servio. Hay que ver cómo termina este partido. No está para cualquiera de los dos, porque si bien Guaraní está llegando, también lo está haciendo con menor intensidad, pero llega San Lorenzo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Centilla, Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Tiro libre. La tarjeta para Derli, Víctor. Así es, por reclamar de Ali Rodríguez se ganó la amarilla. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo. Aldo Quiñones levantó el centro. Seguro golpe de puño en el portero serbio. Le quedó a Galeano. Remató, se desvió. Saque de costado para el equipo rayadito. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra. Ese es el calor que te desafía. Ese es el momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Saque de costado sobre punta zurda. El encargado es el Tito Torres. Repito, minuto 35. El juego está igualado a 1. Vamos a ver, saque de costado. Sobre costado izquierdo pertenece a Rayadito. El Tito pide juego. Torres. A ver, movió. Pelota arriba al cabezazo de Martínez. Peleaba Imanol Segovia. Balón sobre la izquierda. Tiene Piñatanes. Se equivoca. Tiene Derli. Juega el pelota al medio para Guaraní. Así como la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la OTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Muy bien, saque de costado a la derecha. Pertenece a Guaraní. Ramos busca esa pelota. Por la fecha 5, en Argentina se están enfrentando Independiente Lanús. Van 8 minutos de encuentro en Independiente. De titular, Gabriel Ábalos. Y en Lanús, los dos paraguayos titulares, José Canale y Ronaldo de Jesús. Muy bien, Rodrigo. Que hay cambio en Guaraní. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Víctor. Último cambio en Guaraní, a la cancha 5, Patricio Tanda, y se retira Jesús Llano. Muy bien. Es tiro de esquina. ¿Quién le pega, Víctor? Es No, lateral, perdón. lo va a hacer Mariano Ramos. Exacto, perdón, es lateral. Pelota de Ramos, golpe de cabeza, pelota al medio, juega. Tanda, viene bajando para Guaraní, pelota a la derecha. A ver, la tiene, corrió Galeano, marca Imanol Segovia. Juega para Tanda, paró con el pecho, Tanda tiene, domina de zurda, está dejando por el medio. Entregó para Martínez, juega para Ferfer. La pelota de Ferfer, Ferfer movió, entregó a la derecha, marca, Piñatanes, juega, sale para San Lorenzo. El comentario de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El balón para Martínez, Martínez juega para Tanda, el zurdo juega a la derecha, entregó para Imanol Segovia, Segovia juega sobre costado izquierdo, avanza desde el fondo Guaraní. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. 20-30 en Itagua, con los Jorge para el juego Recoleta Esportivo Luqueño. Con Electroban juntos en el Mundial participás comprando productos HD Play, promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida.
vida. Rosada habla, no tienda online de casa. Rosada, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de casa. Rosada. Tiro libre para Guaraní. Le va a pegar a esa pelota Maidana. Tiro libre para el Legendario. Solo hoy mañana en San Isidro 45% de aumento a la tienda con todos los medios de pago. Aprovechar el especial de enamorados del hogar. San Isidro proyectando juntos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechu con el sabor que nos une desde siempre. Le va a pegar a esa pelota Maidana para Guaraní. Levantó de zurda, golpe de cabeza, marca Piñatane. Pelota por el medio para Quién, para Tanda. Tanda tiene, juega, movió, entregó otra vez una punta izquierda para Maidana. Levanta al centro, golpe de cabeza, va al despeje. Avanza Guaraní. El rebote pertenece al Legendario con Derres. Levanta, juega el centro, pelota en todo el área. Se mete Iván, paró Ramírez. Juega bien Ferfer. Tapó el arquero, desvió Cristóforo, Ricardo. Bueno, la jugada fue muy buena, principalmente el pase que mete, cambiando totalmente de dirección el jugador Rodríguez y después dentro del área con toda esa calidad que tiene Fernando Fernández, definió de buena forma y esta vez Cristóforo puso bien las manos para evitar el segundo de Guaraní. Muy bien, tiro de esquina. ¿Quién le pega, Víctor? Diego Fernández. Le pegó Fernández, pelota en el aire, golpe de cabeza afuera. Solo Derlis. Rodríguez solito, Ricardo F. Bueno, no es el fuerte el cabezazo de Rodríguez, por eso no pudo convertir, que solo que estaba, que solo lo dejaron. Acaba de perderse Guaraní lo que era el gol de la victoria. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, señor. Cambios en San Lorenzo, 20 Jefferson Torales, se retira José Alfredo Barrios y 26 José Duarte, se retira Axel Galeano. Es la última tanda de cambios en el Rayadito. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, indica Diego Iván. Y su seguro Chaco. La pelota arriba, pelota al área arriba, va marcando Imanol Segovia, juega a la derecha. A ver, marca en esa zona Ramos, lo hace rebotar en esa zona Torales, será saque de costado para Laurinegro. En San Justo y Los Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más, acceso surcas y perpetuo socorro Niembí. Venta 093308813 Reyes, San Justo y Hierros. Plan de leche y lactolanda sabor vanilla, ahora con la nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de lactolanda, el postre que más te gusta. Vamos a tener un golcito, Ricardo, ¿te parece? ¿O termina 1-1 para vos? Y mirá que ya hubo muchas situaciones y se salvaron los dos. Veremos. Para vos, Víctor. Y está difícil. Está difícil, Víctor. Sí, está difícil que haya un gol así como está el partido. Bueno, muy bien, pelota a la derecha, saque de costado. Vamos a ver qué dice el árbitro. Pertenece finalmente a Guaraní. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado rápidamente, juega en esa zona Martínez, juega para Imanol Segovia. Segovia juega a la izquierda, pone para Sanacho un poco más arriba, se mete Darle con esa pelota, juega, va en la marca, gana el hombre de San Lorenzo. Va corriendo, se mete Maximiliano, corre García, ganó para San Lorenzo, García puso al medio, marca Sanacho, pelota a la izquierda. Y por la fase 2 de la Copa Libertadores, este jueves 19, Juventud de las Piedras de Uruguay recibe a Guaraní a las 19 horas en el estadio Alfredo Víctor Viera. El árbitro de este encuentro va a ser Rafael Klein y en el VAR Daniel Nobre, terna arbitral brasileña. No se juega en el Centenario entonces, Rodrigo. Según tengo acá, Diego, no. Ah, correcto. Bueno, correcto, muy bien. Pelota al fondo, sale el equipo Legendario. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco, Mar Automotores. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. De a poquito, señoras y señores, de a poquito va terminando el partido. Se mete Iván Ramírez para Guaraní. Va pelota al medio, gol. Gol Fernández, gol. Guaraní, Diego Fernández atropelló nomás, Diego Fernández de atropellada de zurda, pone esa pelota al medio del arco justamente de Cristóforo, atropelló nomás Fernández y pasa a ganar Guaraní sobre el final del partido. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní y vino nomás el golcito. Y
nomás ese golcito tan esperado a favor de Guaraní. Repito, ¿sabe cómo está la cosa? Guaraní 2, San Lorenzo 1. Monumental. El lugar preferido para atacar de la gente de Guaraní, el sector izquierdo, derecho de la defensa de San Lorenzo, que no estaban parándole absolutamente a nadie. Por ahí aparece la jugada. Fernando Fernández, que hace una amague porque no puede llegar a la pelota, y Diego sí, llegando, pisando el área de buena forma y atropellando para poner el segundo del aborigen. Y decía lo que le va a costar dormir a la gente de San Lorenzo, que desperdició un penal. La jugada empieza con Ramírez, sigue con la Fiera y define Diego Fernández. Momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Muy bien, 2-1, gana Guaraní. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos y diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. A poquito termina el partido aquí en la Arboleda. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Premia al día los enamorados en Farmacia Catedral. Hasta 50% de descuento con tarjeta de crédito Sudamérica. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Muy bien, de poquito termina el partido serbio. Atrapó la pelota. Automóvil Supli, Toledo de confianza y repuestos. Hace más de 70 años, de cuotas de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa en internet, instalaciones gratuitas. Delibre 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Qué pasó con Gaspar? Víctor. Sí, un empujón del jugador de San Lorenzo, el 26 Duarte, contra Fernando Fernández, que estaba cubriendo la pelota, y Fernando Fernández cayó sobre Servio. Por eso el arquero de Guaraní quedó lesionado. Se van a jugar 6 minutos más. Muy bien. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Guaraní gana 2-1. Piso seguro, 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 Chaco. Monumental. Ese penal no logrado. Sí, Víctor. Vos sabés que hay un reclamo en el cual va a tener razón la gente de San Lorenzo, pero en realidad en el gol ya era otra jugada, o sea, no era revisable. Pero el tiro libre indirecto del cual parte la jugada del gol de Guaraní, de ninguna manera era offside. Yo creo que Línea no se dio cuenta que Derly Rodríguez quedó medio caído, medio arrodillado, y estaba habilitando a todo el mundo. Recibe de espalda al jugador de San Lorenzo, que estaba recontra habilitado, y Línea no se da cuenta, cobra offside. De ese indirecto sale la jugada en la cual Tanda profundiza para Iván Ramírez, gol de Guaraní. Por eso reclamaron con todo lo de San Lorenzo. Insisto, ya no se podía revisar en el VAR porque era otra jugada, pero en el reclamo puntual del offside previo sí va a tener muchísima razón la gente de San Lorenzo. Bueno, muy bien. Le decía a Ricardo, Víctor, ese penal mal logrado por Villamayor. A partir de ahí cambió todo para San Lorenzo, Ricardo. Si metía, digo. Claro, porque anímicamente le costó a San Lorenzo reponerse de eso. Por más que después tuvo ese remate que desvía levemente Servio y termina pegándolo en el travesaño, pero creo que va a sentir demasiado el hecho de haber desperdiciado el penal. De hecho, que no solamente patea el penal, sino que después lo saca a Villamayor el técnico. Aparte vos dijiste, Ricardo, no sé si va a dormir en la noche. No, imagínate, iba a ser la primera victoria y ahora se va con las manos vacías de vuelta a San Lorenzo. Exacto, correcto. Y quinta derrota consecutiva, Víctor. Sí, quinta derrota consecutiva, sin puntos San Lorenzo, un registro bastante parecido al inicio de la apertura de Tembetarú. Y es más, me parece que Tembetarú sumó más puntos en 5 fechas iniciales, pero es realmente complicadísimo ya de entrada con el tema del descenso San Lorenzo. Bueno, ¿qué pasa con Gaspar, Víctor? Y yo creo que se golpeó a la altura de la rodilla. Ese era el gesto que hacía entre muslo y rodilla, porque justo su compañero le cae encima después del empujón del hombre de San Lorenzo. Fernando Fernández fue el que estuvo involucrado en esa jugada. Muy bien, minuto 47. Estamos en vivo, fútbol a lo grande. Por la fecha 6, San Lorenzo tiene el siguiente desafío: recibir a Trinidense en el Gunter Vogel el jueves 19 de febrero a las 18:30 horas. Por su parte, Guaraní debe visitar al Sportivo Luqueño el domingo 22 a las 20 horas en el Erico Galeano.
Sí, señor. Pelota al fondo, está recuperado Gaspar. Entonces ahora tiro libre para Guaraní. El verano se disfruta cuando se prende por la auténtica Toscana Pizza y el para prender el fuego Pizza, calidad desde su origen. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derechos tras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Muy bien, señoras y señores, a poquito va terminando este partido aquí en Arboleda. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay de Inmobiliaria S.A. Amarogale, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Y a lo que dijo Rodrigo, sí señor, nuestro coordinador, más de 3.300 personas conectadas. Impresionante en X a través de Twitter. La pelota a la derecha. Viene bajando esa pelota lentamente el hombre de San Lorenzo. Está ganando Guaraní con esto, Víctor. 8 puntos suma el legendario Víctor. Oh. Así es, llega a su segunda victoria del torneo y alcanza la línea de 8 puntos. Guaraní sí confirma esta victoria. Muy bien, pelota a la derecha. Tiro de esquina para San Lorenzo. Tu Piruizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Es tiro de esquina, señoras y señores. Minuto 49. Se está cerrando de a poquito este partido aquí en la Arboleda. Está ganando Guaraní. ¿Y cómo siente San Lorenzo ese penal malogrado por Bellamayor? La tapada de Gaspar Servio. ¿Cómo siente San Lorenzo, Julio? El propio Bellamayor, como lo dijo Ricardo F. La pregunta es, ¿van a dormir bien esta noche? Pelota larga al fondo, porque si metía ese penal, la cosa hubiese sido totalmente distinta. La pelota larga para el fondo, sale Cristóforo, portero rayadito. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal House, cristalizando sueños. ¿Quién cayó al piso en San Lorenzo, Víctor? El que cayó fue Mario López, Luis Cáceres, el otro central. Le agradezco muchísimo al presidente de Tembetarí, gracias por la sintonía, por sobre todo. Y me corrige el dato que pasé, Carlos González, presidente de Tembetarí. En 5 fechas Tembetarí hizo 6 puntos en la apertura del año pasado. San Lorenzo 0 de 5, así que marcamos una diferencia. Tembetarí terminó descendiendo 8 fechas antes, había arrancado dentro de todo con buenos números, 6 en 5 fechas. Empató ante Luque, empató ante Triniense, le ganó a General, empató ante 2 de mayo. Así que gracias, presidente, corregido el dato y las disculpas del caso. Un saludo para el presidente Carlos González, realmente agradecido por la sintonía. Un saludo para vos, presidente. La pelota derecha, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro certifica. Diego Iván. Señoras y señores, 2-1 gana Guaraní. Y su seguro Chaco. Con esto Guaraní va sumando 8 puntos. La pelota al medio y es su derrota número 5 de manera consecutiva para San Lorenzo. Bueno, acá no se aplicó esa famosa frase que dice técnico que debuta gana. Por lo visto acá no se va a aplicar, claro, salvo que ocurra algo. La pelota larga, atrapa Servio, sale para Guaraní. Carnaval de ofertas en Bristol, descuentos en todos los productos sin entrega inicial con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. Muy bien, Ricardo, 3 minutos y esto termina, Ricardo. Claro, porque adicionó 6 y se perdió la mitad de esos 6 con la lesión de Servio, por eso vuelve a adicionar 3. Muy bien, la pelota a la derecha. Sale de esa zona el hombre de San Lorenzo, pelotazo largo al fondo. Hay golpe de cabeza de González. Se metía Maxi García. Pelota dentro del área. Mandó el propio hombre de Guaraní. Colabora Fernández Márquez. Aracho deja la punta zurda. Avanza el equipo legendario. Pelota a la izquierda. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, a ver un poquito. El partido está 2-1 a favor de Guaraní. En Concasa, acá ladrillo, teja, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Banco para colegios y universidades. En hasta 12 cuotas sin interés, Banco crece desde la raíz. Bueno, comentario final de Ricardo F. en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Llame 751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, si no cambian las cosas en los 2 minutos que todavía se tienen que jugar, y la victoria es merecida de Guaraní. Desperdició San Lorenzo el momento oportuno dentro del partido. El penal que se cobra a instancias del VAR por un agarrón contra el lateral derecho Esteche. Se pusieron para
para ver quién le pegaba. Era Quiñones, era Villamayor. Uno pensaba que le iba a pegar Barrios al final. El que remató fue Villamayor. El remate no fue bueno, pero la tajada tiene muchos méritos. El arquero serbio, Gaspar Servio. Lo cierto y lo concreto es que cuando parecía que el partido se iba, así como en el primer tiempo sin goles, apareció Diego Fernández para a los 42 convertir el segundo en una jugada por el sector izquierdo donde más atacó el conjunto de Guaraní. Remata al arco, golazo, gol, Derlis. Gol de Guaraní, qué golazo. Tremendo gol, se mandó Derlis Rodríguez. Soberbio remate, excelente remate. Esto sí tiene que estar entre los mejores goles. Esperemos que se dé. Derlis Rodríguez, golazo para el equipo aurinegro. Y esto va a terminar así. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 3, San Lorenzo 1. Monumental. Bueno, acababa de decirlo, el lugar por donde se divirtió toda la tarde-noche el conjunto de Guaraní, el sector izquierdo de su ataque, apareció nuevamente Rodríguez, que fue uno de los mejores jugadores para pegarle con mucha calidad al palo más lejano del arquero Cristóforo y poner el tercero y definitivo para el aborigen. Todo el gol. 53 minutos, segunda etapa. Cerramos con Ricardo, con Víctor, con los compañeros. Ganó Guaraní 3-1 y nos metemos ya para Recoleta Luqueño con los Jorge. Contigo, Jorge Casá. Jorge. En breve estamos con Jorge, Diego. Bueno, seguimos contigo, Rodrigo. Independiente en este momento está recibiendo a Lanús, esto en Argentina. El partido va 0-0, 26 minutos de encuentro. En Independiente, titular Gabriel Ábalos y en Lanús, José Canale. También se encuentra Ronaldo de Jesús en Lanús. A las 22:15 horas, Unión de Santa Fe recibe a San Lorenzo con Orlando Gil en el arco. Y también a la misma hora, Defensa y Justicia recibe a Vélez Sarsfield. En la banca de Defensa y Justicia se encuentra David Fernández y Darío Cáceres. Recordamos que Héctor David Martínez se encuentra lesionado, nuestro compatriota. Los siguientes desafíos para estos dos equipos que disputaron el encuentro recién. Rodrigo. Ahí estamos contigo, Jorge. Gracias, Rodrigo, señores. Va a arrancar el fútbol en Itagua. Juegan Recoleta Luqueño en esta continuidad de la jornada número 1. Ya ganó Guaraní frente a San Lorenzo. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido. ¿Cómo está, Jorge? Un saludo cordial para todos. Qué partido allí en la Arboleda entre Guaraní y San Lorenzo. Digo, ojalá que nos contagien un poquito en cuanto a goles, a emociones, los que nos pueden ofrecer Recoleta y Luqueño. Esta vez en Itagua, allí hace de local Recoleta, por una cuestión de seguridad no puede recibir a Luqueño, Olimpia, Cerro en su escenario, Recoleta, su escenario en este caso alquilado, pero se siente cómodo en su superficie, digamos en este caso el césped sintético. Todo listo, todo presto. Vamos a hacer repaso, si te parece, nuevamente de los equipos. Estamos con la información. Informa Per. Alexis Villalba por Riveros, Ángel Benítez y Sebastián Maldonado. En el medio sector, Fernando Benítez, Sebastián Quintana, Aldo Maíz, Giovanni Goado, Kevin Pereira y Iván Maggi. Esto está por comenzar en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver Luqueño. Lo hace ahora. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo a Barrito para el conjunto de Recoleta, que viene de ganarle a San Lorenzo 3-0. Luqueño de perder frente a Meliano por la cuenta de un gol contra Ciro. El balón le va quedando a Barrito en el fondo, jugando por bajo para el arquero. Hablamos de Ferreira, pone la pelota sobre la banda derecha, anticipa bien Quintana, falta, se durmió Echeguren, le sacó la pelota a Quintana, iba directo para encararlo a Ferreira, tarjeta amarilla para Echeguren, niño. Primeros 20 segundos se lleva una barrida y una tarjeta allí para el hombre de Recoleta. Otra vez complicaciones en la salida del equipo de Recoleta. Ya le pasó algo así ante Rubio Ñu. Ese comienzo siempre dubitativo y frío del equipo recoletano, aquí le vuelve a pasar. Esta vez sí, no fue con gol, sí con amarilla
para Echeguren. Una pelota seguía el arquero Ferreira, no es la primera vez, es bueno atajando, pero tiene complicaciones con los pies Ferreira. Arriesgó de más en el comienzo del partido Recoleta y tiene este tiro libre luqueño. Atención, señores, tiro libre que favorece al equipo de Luqueño que busca el primero. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Le va a pegar Bogado, a la pelota se perfila. Atención, va al centrocampista ofensivo Giovanni Bogado, 4 la barrera, o directo al arco, o el centro, porque suben los zagueros de Luqueño buscando el cabezazo. La orden del juez, va Bogado, apunta al disparo al arco. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Luqueño. Aparece Giovanni Bogado, señores, en el inicio del partido. El error de Ferreira con Echeguren, la falta, el tiro libre. Se plantó con mucha fe frente a la pelota Bogado. Me parece que logra impactar la pelota en la muralla, la barrera, la cabeza de uno de los futbolistas de Recoleta. Lo engaña totalmente a Ferreira. La pelota se mete cerca del poste izquierdo y pasa al frente el conjunto de Luqueño. Pegó en Alan Will esa pelota, fue al fondo, ya no tuvo reacción Ferreira. Gana Luqueño en Itagua, señores, fecha número 5 del torneo Apertura. Recoleta 0, Luqueño 1. Giovanni Bogado de tiro libre para el equipo azul. Monumental. Y de vuelta un comienzo con dudas, algo similar a lo que le pasó ante Rubio Ñu al equipo canario. Esto posibilitó un error en la salida en el fondo, la falta, el tiro libre, la ejecución de Giovanni Bogado y en ese salto de la barrera se termina desviando en la cabeza de Alan Will. Descoloca totalmente el arquero Ferreira, que se juega al poste derecho, que comienza el partido en Itagua con el gol de Bogado y ese leve roce en Alan Will. Paga caro el error en el inicio. Recoleta festeja el chanchón en Itagua. Momento del gol. 2 minutos, primera etapa. Está ganando Luqueño 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago CBYALA 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota en su terreno, Echeguren para el conjunto de Recoleta. Frena la marcha, quería colocar el pase en Kevin Parsajud, buscando la pelota para Sacud. Lo encara al zaguero de Luqueño. Hablamos de Paul Riveros. Parsajud retrocede todo. La pelota le va quedando a Marota. Por abajo, para atrás con el arquero Ferreira. Levanta la cabeza Ferreira. La salida para Recoleta. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricias vencedores del verano. Guaraní le ganó a San Lorenzo por la cuenta de 3 goles contra 1. La pelota le va quedando mitad de terreno. Fernando Benítez juega para Bogado. Giovanni Bogado con la pelota. Levanta el esférico Fernando Benítez. Pelotazo largo. Corre, pero no va a alcanzar la pelota a pesar del esfuerzo Quintana. Sale Ferreira buscando la salida Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad del litro Chaco. Indica. Corre. Recoleta 0. Luqueño 1. Eso seguro Chaco. Mañana Olimpia, Rubio Ñu, Ameliano reciban los de Mayo Milleta. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con Decisión. Estudia en la UTIC, con 30 años formando profesionales en todo el país. Vamos, dice Lucas Barrios, arengando a sus futbolistas dentro del campo de juego. El pelotazo largo, se enojó allí Juan Gabriel Benítez. Le va a sacar la tarjeta a un futbolista. Esa Espínola. Le dice que se calme allí a Marota, también a Espínola, porque quiso agilizar. La pelota estaba en movimiento. Se repite el tiro libre para Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y estamos en el minuto a minuto, fútbol a lo grande. Por la fase 2 de la Copa Libertadores, este martes 17, 2 de mayo recibe a Sporting Cristal de Perú a las 21:30 horas en el Río Parapití. El árbitro de este encuentro, Carlos Betancur, y en el bar, Nicolás Gallo, terna colombiana. Muy bien, gracias a Rodrigo cuando va picando
jugando sobre la zona izquierda, se mete para Sahud, busca el empate Recoleta, balón en mitad de terreno con Junior Nogueira cerca del área, buena cobertura de Fernando Benítez, repone Luqueño desde el fondo. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Con Electroban juntos en el Mundial participás comprando productos HD Play, promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. Hasta aquí el partido, niño. Atractivo en el comienzo, siempre el gol es un condimento favorable. Si bien uno puede festejar y el otro no, definitivamente le da un comienzo y un toque siempre importante al partido. Arrancó bien Luqueño, es más, algunos hinchas estaban llegando, acomodándose recién en las gradas, como parte de los Chancholigans, por ejemplo, pero se encontraron con ese tempranero tanto, así como también la propia desesperación un poquito para Recoleta. Si bien quedan muchísimo en el partido, ese comienzo con dudas que lo termina pagando. Claro, hay algo que tiene que trabajar y resolver tanto Jorge González como también Vidal. ¿Por qué hablo de Vidal? Porque es un presidente que sí activa mucho de lo táctico, se mete mucho, habla, opina, diferente a otros presidentes que a veces por ahí están un poco más distantes de la parte técnica, en el caso de él inclusive jugador. Me parece que tienen que analizar ese comienzo de partido y esa sesión allí en lo bajo, tocando, rotando, porque no es la primera vez que le está pasando a Recoleta esto en defensa. Después sí, se reacomodan el partido. Ahora queda muchísimo en el juego, pero me parece que tienen que ir analizando ese tema del toque por abajo, principalmente cuando arranca un partido. Saque de costado en su terreno para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Aprovecho para enviar un saludo a la gente que se comunica con nosotros a través del ex también de Fútbol a lo Grande. Tony Almada está ahí del otro lado escribiendo, atento al partido. Ahora van 35 minutos de encuentro entre Independiente y Lanús. Va 0-0. En Independiente, titular Gabriel Ábalos, y en Lanús, José Canale y Ronaldo de Jesús. Y también para Don Osvaldo, que está con su redoña crianía y a pila del otro lado, siguiéndonos en el Facebook, en el YouTube, en todas las plataformas, solo X. También con su radiocito, aquel chofer de plataforma también que está del otro lado, claro. Totalmente, a todos, sin distinción. Gracias por seguirnos. Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Ciudadela 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Apareció el chico de la Bucela. Hoy no sé si está con Luqueño o con Recoleta, pero está en la preferencia del chico de la Bucela. ¿Cómo se llama? Ah, mira vos, Joelito. Apareció Joelito, el chico de la Bucela. Son hermanos gemelos, Joelito y Huguito. Dos chicos de la Bucela en las preferencias. Darío. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín con cocciones de café, traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ganando Luqueño 1-0. ¿Cómo le cuesta a Recoleta desde el gol de Luqueño? Está raro el comienzo para Recoleta. No logran controlar el balón. Le está como que se está enredando, no le están saliendo las cosas. Situación opuesta para Luqueño, que fue un comienzo bastante favorable cuando, recordemos, Lucas Barrios está un poquito en la mira, a ver qué va a pasar con él también en su futuro. Esta victoria sin duda es que le va a ayudar y mucho, pero hablando de mucho, queda un montón en el partido. Hablando de un montón que sigue alentando, cantando y gritando allí. Es el Canario, junto con tres chicos más, la mini batucada que tiene allí, que están del lado de la grada ecológica en Itagua, donde hoy hay actividad en el mundo del fútbol de salón. También juegan Itagua, Pacaraí y Jorge Luis. Señores, así el clásico de la zona. Itagua con Pacaraí en el Nicolás Leos, allí en la ciudad de Itagua. Arranca ya las eliminatorias de cara al Nacional. En Caguazú. Sí, señor. Tiro de esquina. De Caguazú reportando siempre sintonía. Tiro de esquina para Recoleta. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el centro de Nogueira, parte, la pelota viene arriba de cabeza, mal afuera, intento Alexander Franco. Señores, tiro de portería que favorece al conjunto de Luqueño. Rosada habla, no atiendo ley de Casa Rosada, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no atiendo ley de Casa Rosada. Solo hoy y mañana en San Iser, 45% off en toda la tienda y con todos los medios de pago. Aprovecha el especial de enamorados del hogar. San Iser proyectando juntos. El domingo Trinity vence frente a Libertad Cerro Porteño en el último partido de la quinta fecha. Juega la Nueva Olla frente a Nacional. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de Recoleta 0-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Con el gol de Bogado
que en realidad pegó en la cabeza de Alan Will, engañándolo a Ferreira. Está ganando Nitagua el conjunto de Luqueño por la cuenta de un gol contra Ciro. Guaraní superó a San Lorenzo 3-1. Cuando el partido estaba 1-1, San Lorenzo falló un penal con Villamayor. Terminó sacando Servio la pelota. Le va quedando el esférico en campo rival, picando Barreto para el conjunto de Recoleta. Falta. Es tiro libre, campo rival para el conjunto de Recoleta. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de Los Ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembú. Venta 093-3088-13 Re San Justo Hierro. Le pega Barreto, Darío. Plan de leche Lactolanda, sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Cámaras JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotor. Noguera se perfila, señores. Sobre el costado izquierdo, arco de la tribuna sur, buscando el empate del equipo de Recoleta. 11 clavado, primera parte, gana Luqueño 1-0. Va al 10 de Recoleta, pelota que toma bueno, viene. No pudo pegar a la pelota. Alan Will pide en córner, no saque de meta que favorece a Luqueño, niño. Se desvió, sí, pero en la propia pierna del hombre de Recoleta, Alan Will, que justo a él también dio ese tiro libre de Bogado para el gol. Sí. La derecha con Bogado, anticipa Barrito para el conjunto de Recoleta, la pelota para el medio para Espínola. Este juega con Alan Will, fue al piso, pierde la pelota ante la marca de Quintana. El rebote le va quedando a Fernando Benítez por abajo sobre la banda derecha, corre Alexis Villalba, quiso habilitarlo allí a Maggi, no alcanza. Ferreira se queda con la pelota, niño. Y con nuestro jefe técnico, allí Javier, está la música ambiente de los Chancholigans, están con todo, sí, bastante activos los Chancholigans. Se puede levantar un poquito. Ahí está el ambiente, sí, gracias Javier. Ahí está los Chancholigans y dos fanáticas siempre luqueños. Ña Milé y Ña Raquel, una de Cuarto Barrio y otro allí el Maramburé. Sí. El Maramburé, Ña Raquel, fanáticas de Chanchón, ya llegando aquí a Itagua para observar a Subquedía Deportivo Luqueño. Saque de costado para Recoleta. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila, afiliados y préstamos a 10 millones. También llevan la mochila, la vuelta a clase y ya llegó la Caja Mutual. Desde Caguazú, en sintonía. Hoy se hizo el lanzamiento de la edición del Campeonato Nacional. Dice el profe Ronnie Villalba. Saluda al profe Ronnie Villalba allí en Caguazú reportando sintonía. Sí, señor, Caguazú va a ser la sede principal. El último título fue en el 2009, en aquel partido inconcluso ante Presidente Franco. Saque de costado que favorece a Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y por la fase 2 de la Copa Libertadores, este jueves 19, Juventud de las Piedras de Uruguay recibe a Guaraní a las 19 horas en el estadio Alfredo Víctor Viera. Este es de Montevideo Wanderers. El árbitro de este encuentro va a ser Rafael Klein, en el VAR Daniel Nobre. Terna arbitral brasileña. Señores, cargando con todo el equipo de Luqueño que quiere, con Maggi el segundo. Va Maggi, ganó fondo de cancha, pisó el área, segundo en camino. No pudo cruzar el centro. Sale el arquero Ferreira, se queda con la pelota salida que favorece el conjunto de Recoleta. Todos hablan del Mundial, con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con Lauristiva, más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Premia al día de los enamorados en Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento con tarjeta de crédito Sudameris. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Y el arquitecto Rubiani, que ya prepara también todo el arsenal de noticias para lo que se vendrá después. Ya en la retaguardia informativa también con todo el equipo de prensa. Nos indica de coordinación también allí Rodrigo, que ya está el arquitecto por allí. Noguera tiene la pelota, carga Recoleta, puede estar el empate, cierra Bogado la marca, recoge Barreto, intenta colocar el centro, la cobertura por parte de Villalba, la pelota le va quedando a Noguera, insiste Recoleta, centro, impacta en Villalba, tiro de esquina, lado izquierdo para Recoleta. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Llegó sentido Noguera, fútbol paralizado en Itagua, Darío. Automóvil Súbito, le da confianza en repuestos hace más de 70 años, descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Súbito, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro, Chaco, precio calidad de litro. Itagua, Recoleta 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Monumental.
La Arboleda, Guaraní superó a San Lorenzo 3-1. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscano Pizza para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Va al centro de Noguera, soltó la pelota al arquero, pero la acción ya estaba anulada por falta. Infracción de Kevin Parsajú sobre el arquero, sobre Alfredo Aguilar. Sostiene hasta aquí Luqueño el triunfo en Itagua. Queda mucho, niños. Sí, igual me quedan dudas, Flojito de mano aquí Aguilar. Sí, le llega a tocar de Recoleta, pero mira que pierde antes la pelota. Después viene el contacto de Parsahut. Me rectifico. Ahí observé la imagen y sí, cuando estaba por asegurar, allí en el brazo izquierdo le termina tocando Parsahut. Bastante molesto Aguilar, pero ya pitó Juan Gabriel Benítez la falta. Primero parecía que soltó solo, pero después en la segunda reiteración sí, le asoció un contacto de Parsahut en el brazo izquierdo de Aguilar, el arquero luqueño. Habrá pelota para Luqueño. Para instalarte industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 92, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amargable, la camionetaza al mejor precio ante $55.500. Ahora contado de $56.900, promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Intenta reaccionar el conjunto de Recoleta. El gol tempranero de Bogado, es cierto, pegó en Alan Will. Gana 1-0 el conjunto auriazul en ese error de Ferreira con Echeguren. Producto de ese tiro libre vino el gol del equipo dirigido por Lucas Barrios. Ganando por ahora el conjunto auriazul. Sacando la pelota desde el fondo Maldonado para el equipo de Luqueño. Pica Maggi, intenta también llegar la pelota Kevin Pereira. Ferreira, mira niño, volvió a equivocarse Ferreira. Como le cuesta controlar la pelota al arquero de Recoleta. Tiro de esquina que favorece al equipo de Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El pase fue de Marota y se le termina yendo el esférico, el balón a Ferreira. Se complicó. Le cuesta hasta aquí a Ferreira. Sí, con los pies. Muy bueno atajando, pero con los pies está complicado Ferreira en esta. El pase para atrás y le siguen arriesgando al arquero. Si ya se dan cuenta que están con complicaciones, yo soy el técnico y le digo, señores, toquemos para los costados para adelante. ¿Por qué nuevamente complicar al arquero? Pero falta esa voz de mando en Recoleta. Siguen insistiendo con pasarle al arquero cuando se sabe que es flojito con los pies Ferreira. Tiro de esquina, Quintana para Luqueño, coloca centro, lo busca Villalba, bajó de cabeza, la pelota lejos afuera, tiro de portería para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Civitalame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saca la pelota desde el fondo, Ferreira para el conjunto de Recoleta, pone el balón sobre la banda izquierda, allí tiene el esférico y lateral Barrito, otra vez con Ferreira, de vuelta, toca la pelota en su terreno, el conjunto de Recoleta. Tokio prende la emoción, Romportín Cocos y Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60, convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Busca el empate Recoleta con Baez, quiere ganar fondo de cancha, centro, pelota Lara, golpea Ángel Benítez. De la misma manera, saca la pelota desde el fondo Bogado, la salida para el conjunto de Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y los dos encuentros del día de mañana, sábado 14, por el Apertura 2026. Olimpia recibe a Rubio Ñuñoa, Defensores del Chaco, a las 18:30 horas. Arbitraje de Derlis López y en el VAR, Fernando López. Seguido, Ameliano 2 de mayo va a ser en la Fortaleza del Piquecirí a las 20:30 horas con el arbitraje de Álvaro Jiménez y en el VAR David Ojeda. Tiro de esquina para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con Benito también saludando, fanático de Guaraní, pero ahora también haciendo fuerza por Luqueño, porque viene la zona de Luque. Deportes Sintonía. Son fieles oyentes que siempre están del otro lado. Es bueno saber eso. A ver qué pasa en esta acción de pelota quieta a favor del Chanchón. El tiro de esquina. Vendrá el córner, señores. Le pega la pelota Quintana, centro. Atento ahora Ferreira. Controla seguro el arquero de Recoleta. Transferencias que nunca llegan. Deja entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos. Expertos en la colocación de virus templados. TVH la mirada sin más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Recordando el martes por la Copa Libertadores en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo recibe a Sporting Cristal de Perú, 21:30 el juego en la etapa 2 del repechaje de la Copa Libertadores. Carnaval de ofertas en Bristol, descuentos en todos los productos sin entrega inicial con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. La pelota en poder del 10 de Noguera, carga el conjunto de Recoleta, se cierra bien atrás el equipo de Luqueño. Balón por bajo para atrás con Marota, Marota juega para Monzón. Monzón pone el esférico para el arquero Ferreira, no va a dividir, va a jugar corta en su campo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Momento Recoleta 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Monumental.
Olimpia Rubio Ñu mañana 18:30. Arbitraje de Derdis López en el bar Fernando López. Uninorte es la universidad privada número 1 en inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro protegiendo tu futuro siempre. Tiro de esquina para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va a insistir por arriba el conjunto de Jorge González con Noguera, que se profila para levantar el centro con la pierna izquierda. Arco de la tribuna sur. Allí dentro del área, Marota, Monzón, Parsajul, Will. Pelota bien arriba. Anticipa bien el zaguero Villalba. Recoge el rebote Kevin Pereira. Quiere el contragolpe para Luqueño. La pelota tiene destino de Giovanni Bogado. La marca de Wilfrido Báez. Logra evitar que Bogado progrese en ofensiva. Tiene Báez. La pelota retrocede todo. Vuelve a comenzar desde el fondo Monzón para Recoleta. En Concasa, acá ladrillo, tejado, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Bancopa, colegios y universidades. En hasta 12 cuotas sin interés. Bancopa crece desde la raíz. Pelota de Espínola. Espínola resbala. Vuelve a recuperarse. Va a colocar el centro. Se equivoca. Impacta la pelota en Quintana. De manos. Va a responder en ofensiva Recoleta. Día del amor en Punto Farma. Hoy mañana 14 de febrero. 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Farma celebramos el Día del Amor. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Acceso a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Va, es el disparo al arco. Salvo el arquero. Alfredo Aguilar desactiva la bomba de Wilfrido Báez. Remata a media altura. Termina sacando a Aguilar para hacer empate, niño. Era buena la llegada. Ahora sí, de a poco se va metiendo en partido Recoleta. Después de algunas complicaciones defensivas, principalmente con el arquero. Insiste, busca. A ver qué pasa con esta. Epa, salió una especie de líbero ayer el arquero Aguilar también. Para sacar de cabeza dos buenas intervenciones. En la última parte de Aguilar, la anterior. Y ahora en esta lanzándose como un central de cabeza porque comienza a apurar el cuadro canario. Quiere el empate. Busca la paridad del equipo de Recoleta. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Y por la fecha 5 del domingo 15, Sportivo Trinidense Libertad en el Martín Torres, 18:30 horas, arbitraje de Mario Díaz de Vivar y en el bar Carlos Figueredo. También Cerro Porteño recibe a Nacional en la Nueva Olla a las 20:30 horas con arbitraje de Derlis Benítez y en el bar Ulises Mereles. Muy bien, señores, salida que favorece al equipo de Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clase con cubiertas Cumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en la red de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Uno de los jugadores más importantes en esta primera fecha en Recoleta definitivamente es Wilfrido Báez, que en la anterior volvió a ganar por derecha. Se tiró cruzado, la buena respuesta de Aguilar, que hasta aquí está bien Aguilar, bastante activo el arquero de Luqueño. Sigue ganando Luqueño 1-0. Insiste Kevin Pereira cerca del área. Golpea de cabeza Marota. Va la presión alta de Quintana. Otra vez Marota. Salta y despeja para Recoleta, que se viene buscando el empate. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Fijas en Velocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Centro de Báez. Pega la pelota en la pierna izquierda de Maldonado. Tiro de esquina sobre la banda derecha para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Báez acomoda la pelota, suben de vuelta Marota, Monzón, con Parsajú, con Aranguil, con el propio Alexander Franco, con mucha gente. Recoleta quiere el empate. La pelota toma vuelo. Marota intentó. Primero gana de cabeza Alexis Villalba. A sacar Kevin Pereira para Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Dame tiempo, Darío. Segundo en camino. Vino el arquero Ferreira. Insiste Maggi. Le queda el gol a Pereira de cabeza. Y termina reventando a Spínola. Le sacó Ferreira al segundo a Maggi, niño. Dale, dice Ferreira, porque en esta fue muy buena la tapada de Nelson Ferreira, el arquero de Recoleta. Cuando era buena la contra, casi 3 contra 2. Después fue rearmando la defensa de Recoleta. Pero armó muy bien la acción Luqueño. Estaba por allí acompañando igualmente la jugada Kevin Pereira. Pero Maggi quería su gol. Sacó el zurdazo y una muy buena respuesta de Nelson Ferreira, que le puso allí las manos a ese tremendo zurdazo. Zurdazo de Maggi. Tapó muy bien el arquero Ferreira. Se salva Recoleta. Insiste Luqueño con Maggi dentro del área. Bogado tiene la pelota para Maggi. Giovanni Bogado. Mala devolución de Maggi. Bogado se queja. Pelota por el fondo. Tiro de portería para Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros de Recoleta 0, Luqueño 1. Eso seguro Chaco. Monumental.
Chupirúa. San Lorenzo 3-1. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Precios imbatibles de stock, papel higiénico Aramíos 1500 guaraníes. Jabón tocador mío 1600 guaraníes. Precios picos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock, lo bueno para vos. Corre Alan Will. Marca en el fondo. Termina despejando Ángel Benítez, que aparece jugando el zaguero luqueño. El balón se pierde a un costado. Va a reponer en ofensiva Recoleta, que busca el empate en Itagua. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premios de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV es sponsor oficial del albirroja. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Balón arriba para Wilfrido Báez dentro del área, pero de espaldas al arco. Está obligado a ceder el pase a Barreto. Barreto coloca centro, pelota para Alan Will. Intentó de cabeza, no alcanza. El que sí llega es Echeguren. 3/4 de terreno, la pelota por el medio para Espínola. Otra vez sobre Echeguren. Busca el empate del equipo de Recoleta. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en 2 horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. El domingo Trinidad recibe Libertad Cerro Porteño frente a Nacional. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en Peña, seguro en Peña La Plata. La pelota en poder del equipo de Recoleta Báez. Golpea de cabeza. Balón para Echeguren, que no puede controlar. Alcanza Kevin Pereira para el equipo de luqueño. Anticipa bien Marota. Marota juega por el medio para Alexander Franco. Con Noguera. No pudo controlarse bien luqueño, que tiene espacios, pero Maggi pica larga. Aparece la marca en el fondo. Recobrando la pelota. Barreto juega con Ferreira para el equipo de Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Vamos a dar repaso de los suplentes del lado de Recoleta. Oscar Toledo, Pedro Ríos, Julio Domínguez, Richard Ortiz, Francisco Pacher, Claudio Figueredo, Juan Núñez, Luis Cardoso, Aldo González, Claudio Garay, Manuel Schupp y Marcelo Cañete. Las opciones que tiene en el banco el técnico Jorge González de Recoleta. Señores, pelota para el conjunto de luqueño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Busca el segundo del equipo azul. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Tiro de esquina para luqueño. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Al centro de Bogado, pelota arriba Benítez, el disparo a las manos del arquero. Se queda con la pelota Ferreira, arquero de Recoleta. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Noguera juega por abajo, se viene, pero no pudo controlar Báez, lo hace ahora. Ante la presencia de Lucas Barrios, el entrenador de luqueño. Noguera pica de vuelta sobre el costado izquierdo. Anticipa Ángel Benítez. Noguera reclama una falta. Llegó de manera lícita la pelota Ángel Benítez. Recoge el rebote, picando Barreto para el equipo de Recoleta. Se le va la pelota. Habrá lateral para el conjunto canario, niño. Ahora los suplentes del lado de luqueño. Francisco Mongelos, el arquero suplente. Facundo Iñax, que perdió el puesto después de un par de partidos con algunos inconvenientes para el argentino. Santiago Campos, Álvaro Martínez, Fernando Bobadilla, Jonathan Ramos, Marcelo Ojeda, Lautaro Comas, Walter González, Sergio Díaz, Oscar Ruiz y Alan Pereira. Así está conformado el banco del equipo de Lucas Barrios. Señores, gana el equipo de luqueño 1-0. Elegí tu carrera, modalidad presencial o distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OTI, información que transforma tu futuro. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica. Y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Y está con alguna molestia física Aguilar. En el muslo izquierdo, en la cara posterior del muslo izquierdo. Si por allí no llega a continuar, pero de momento sí lo hace. Está Mongelos, Francisco Mongelos, como arquero de luqueño en la banca. Está cargando el conjunto de Recoleta. Saca de cabeza la pelota Benítez.
Tiro de esquina que favorece al equipo de Recoleta. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros que indica Jorge. Señores, Recoleta 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Apuntaba, es pelota arriba, saca con golpe de puños el arquero Alfredo Aguilar. El rebote le va quedando al volante ofensivo. No pudo Wilfrido Báez, que juega de repente sobre el lado derecho. Intercambia por ahora con el 10, Noguera, que va a la derecha, y sobre el lado izquierdo Báez. Se viene Luqueño de contra. Maggi tiene la pelota, avanza Luqueño, balón para Abogado, cabecera del área, apunta, va a disparar el centro, pega la pelota en Barrito y es tiro de esquina esta vez para Luqueño. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Gana el equipo Auriazul 1-0. Con Electroban juntos en el Mundial participas comprando productos HD Play, promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada, bajando la aplicación. Tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Vendrá el tiro de esquina. Abogado es el que se perfila para colocar el centro, dando indicaciones allí Lucas Barrios, entrenador del conjunto de Luqueño. Se frena el córner, el árbitro advierte. Ahora sí, Bogado apunta, levanta centro, pelota arriba, el cabezazo. Ferreira, señores, logra sacarla Fernando Benítez. ¡Qué bien! Ganó por arriba, creo que fue Benítez el que termina aplicando el testazo. Fue Paul Riveros. Iba al ángulo, Ferreira vuela, otra vez córner para Luqueño. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se desprendió muy bien de su marca aquí Paul Riveros. Se le anticipó al chico Barreto de cabeza al poste derecho. Gran respuesta de Ferreira. Gracias al arquero de Recoleta y esta volada espectacular. No termina en gol. Este muy buen cabezazo de Paul Riveros. Cerca en esta Luqueño el segundo. Vendrá el córner para el conjunto de Luqueño, que quiere de vuelta el segundo con pelota parada. Abogado levanta centro, Benítez no pudo. Piden de vuelta tiro de esquina, no dice el árbitro, saque de meta para Recoleta. Solo hoy y mañana en Sanicer 45% off en toda la tienda y con todos los medios de pago. Aprovechar el especial de enamorados del hogar. Sanicer, proyectando juntos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Noguera tiene la pelota, juega Noguera, como decíamos, ahora pasó sobre el lado derecho Noguera y Wilfrido va sobre el carril izquierdo en el ataque de Recoleta. La pelota para Marota que está en campo rival. Marota pisa la pelota como un salonista, pone el balón en Wilfrido Báez. Báez y la apertura sobre Noguera. El 10 hace el esfuerzo, controla, baja para Echeguren, con Espínola. Devolución, mala devolución con Noguera. Aprovecha y termina sacando desde el fondo Maldonado para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y en Chile, por la fecha 3, van 33 minutos de encuentro entre Palestina y Universidad de Chile. El encuentro 0-0. En la banca de la U de Chile se encuentra el paraguayo Lucas Romero. Buen punto, buen detalle. No está de titular en ese partido, que ya tuvo algunos minutos en el fútbol chileno, pero decías en el banco Lucas Romero en la U de Chile, entonces Rodrigo. Efectivamente, niño. Buen dato allí para ir haciendo seguimiento también, a ver si tiene o no minutos Lucas Romero hoy día en el fútbol chileno. Saca la pelota desde el fondo, Abogado para el equipo de Luqueño. En San Justo Hierros, ángulos, plantelas, chapas y mucho más. Acceso surca, perpetuo, socorro, Ñembu, venta 098-330-8813. Re San Justo Hierros. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Recibe habilitado Kevin Pereira, carga Luqueño, Pereira pisó el área, pero picó larga, es córner, porque impacta la pelota en Barrito, tiro de esquina sobre la banda derecha para el equipo de Luqueño. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Reclamó Nesta González, le pareció que no había tocado Barreto, pero bien, en la marca le hicieron Barreto, el juvenil lateral que ya había votado un par de fechas anterior. Igual sigue insistiendo Luqueño, se pone atractivo el partido, así como tuvo chances para igualar, como esa de Bazán y alguna más Recoleta, también Luqueño ya tuvo chances para marcar el segundo. Le va a pegar a la pelota, atención Bogado, coloca centro, pelota arriba, le queda a Villalba. Ferreira, una serie de rebotes allí en el área. Insiste Kevin Pereira, el disparo a las manos de Ferreira. Seguro el arquero de Recoleta buscando la salida. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Con recuperar la actividad de tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATION, evolucionamos juntos. Bueno, es fácil desde cabina, pero estaba solo del otro lado pidiéndole la pelota para Sahut a Báez. Era hacer el recorte o para tirar al arco o para el pase. Se terminó enredando allí Wilfrido Báez cuando fue muy buena la salida de Nelson Ferreira. Él detiene el balón, se percata que Báez está adelantado. Ese buen saque desde el fondo y una jugada rápida que no aprovechó Wilfrido Báez para Recoleta.
Está cargando ahora Quintana, va Luqueño, avanza el conjunto auriazul, la pelota le queda a Maldonado, centro para Kevin Pereira, bajó de cabeza, marca en el fondo, despeja Barreto, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros en Itagua, Recoleta 0, Luqueño 1. y su seguro Chaco. Guaraní superó a San Lorenzo 3-1. Dos mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Ciel. Más info en @Ciel Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Está subiendo Parsahut, cruza bien la marca Ángel Benítez, pero con falta, dice el árbitro del partido. Señores, tiro libre en ataque, tiro libre que favorece, que corresponde al equipo de Recoleta. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. El mundial se viene. Slot del Sol, juega un viaje todo pago con la Auritiva, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Vendrá el tiro libre de Noguera. También está Wilfrido Báez para tratar de colocar el centro que va a caer al área de Luqueño. Es Báez finalmente el que va a ejecutar. 36 clavados tenemos en Itagua. Gana Luqueño 1-0 con el gol de tiro libre de Bogado. Ordena de vuelta la barrera Aguilar. Ahora sí, Báez apunta, levanta centro, pelota arriba. Saca Aguilar para Luqueño. Previa del Día de los Enamorados en Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento con tarjeta de crédito Sudameris. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Automóvil Supli, Toledo, confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Pelota arriba, corre Parsahut del centro. La pelota se queda con Alfredo Aguilar. Habrá salida para el equipo de Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-92. Dame tiempo, Darío. Pereira para el segundo. Segundo en camino. Pereira vino. Va a rematar. Perdió tiempo. No, así la pelota. Insiste Pereira. Y cruza. Viene la marca. Lucas Monzón resbaló Pereira. Qué chance de la pida al equipo auriazuleño. La aguantó, le esperó bien y supo controlar allí a Pereira, que era rápido, pero después se terminó enredando un poquito. Le dio tiempo a Lucas Monzón, que en una o dos ocasiones le metió cuerpo al delantero de Luqueño. Se terminó quedando con esa pelota porque parecía ser bastante picante en el movimiento en la contra Luqueño en esta, pero ganó bien Monzón, el central de Recoleta. Es salida para Recoleta. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Pizza, Choripancho Pizza. Luego el encontronazo con Sebastián Quintana, que en su afán de sacar, de llegar a la pelota, terminó pisando a Spínola. Es tiro libre en su terreno para Recoleta. El comentario de Jorge de Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Llame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va recuperando Spínola. Es tiro libre para Recoleta. Cae por ahora 1-0 en Itagua. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Finalmente el árbitro le concede, a pesar del reclamo de Spínola, tiro libre para Luqueño. Bogado levanta centro, pelota para Fernando Benítez. Baja en el área para la presencia de Kevin Pereira. Buena marca de Monzón. Corre Parsahut, le queda Languil solo. Baja con Noguera, no puede controlar. Va recuperando Echeguren para Recoleta. Informa personal, elegir la corrección total personal Flow. Y por la fase 2 de la Copa Libertadores, este martes 17, 2 de mayo, recibe a Sporting Cristal de Perú a las 21:30 horas en el Río Parapití, con arbitraje de Carlos Betancourt y en el VAR Nicolás Gallo, terna arbitral colombiana. Más de Chico Lesier Barreto, que es bastante buena allí por la zona izquierda de Recoleta, uno de los juveniles. Escuela de fútbol de una. Primera parte, tiro libre en ataque para Luqueño, ganando 1-0 el equipo auriazul. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, San América, Peteito, Guaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapé, Pilar. Unisal, para instalar tu industria fábrica, Organización Centro Industrial de Pileto 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Kevin Pereira intenta sobre la zona derecha, baja, pero baja mal. El balón va por el fondo, va a reponer Ferreira. Saque de meta que favorece a Recoleta. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900.
$200. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobrar seguro, cobra con Mango. Fernando Benítez con la pelota jugando para Sebastián Quintana. Quintana levanta el esférico sobre la zona derecha. Allí a la búsqueda de la pelota va Kevin Pereira. Pereira y el mano a mano con Barrito. Gana Pereira, protege el esférico. Le van a sacar. Va, colabora con sus compañeros en defensa. Despeja el volante ofensivo de Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Recoleta 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Alcanza Parsajud, pero no logra controlar. Marca y falta, Falta de Parsajud, le cuesta a los delanteros, tanto a Parsajud como a Alan Will, porque no le llega la pelota. Ambos delanteros allí en ofensiva en el equipo de Recoleta. Infracción sobre Paul Riveros, tiro libre para Luqueño en su campo. Crystal Caos, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal Caos, cristalizando sueños. Pay tu Moto Buller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial. Con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El balón le va quedando sobre la banda izquierda, al lateral izquierdo Maldonado de Luqueño. Juega por el medio para Fernando Benítez, otra vez con Maldonado. De vuelta Fernando Benítez con la pelota. Se complicó, le sacó Nogueira. Va metiéndose Cheguren. La pelota en mitad de terreno sobre la banda derecha. Carga Recoleta. Se equivoca Nogueira. Quiso jugar con Espínola. Saca Maldonado de manos. Va a reponer cerca del banderín Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 41, primera parte con el gol de Giovanni Bogado. Luqueño le gana 1-0 Recoleta. Desde los Piños te hablamos en Mendoza, que Copa Sombrite por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, y de seguro protegiendo tu futuro siempre. Alta, a pesar del enojo de Monzón. Manotazo en pleno rostro y tarjeta amarilla para el mismo Monzón, el zaguero amonestado en pleno rostro. El manotazo sobre Kevin Pereira, el primero del partido, niño. El primero del partido, asimismo, el primer amonestado allí. El brazo arriba de Monzón. Me quedo dudando, Cheguren fue el primero ya, al comienzo, ¿cierto? Sí, en el tiro segundo. libre, Sí, en el comienzo a los 2 minutos. Ahora amonestado Luis Monzón, que Lucas Monzón dio. Luis Monzón es el ex Olimpia, no me acuerdo el gran Beto Monzón. Este es Lucas Monzón, que dicho sea de paso, es argentino, con formativas en River, con pasado en Luqueño en algún momento, después nuevamente fue al Alvarado y ahora está en Recoleta. Cheguren y Monzón, los amonestados en la defensa de Recoleta. Muy bien, tiro libre, campo rival, tiro libre sobre la zona derecha para Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vendrá el tiro libre para el equipo de Luqueño. Le va a pegar la pelota sobre la zona derecha Giovanni Bogado. Bogado apunta, va a levantar el centro. Quiere el segundo Luqueño con Bogado. Coloca centro, pelota arriba, el testazo. Ferreira vino. Gol. Banderín arriba, Maggi convirtió, pero el banderín arriba. Saltaron algunos hinchas de Luqueño allí en la tribuna. Pero el banderín arriba, niño. Seguramente se va a revisar. Se va a revisar. Saltaron, gritaron, pero igual. Sí, un poquito parecería offside. Parecería offside Maggi, que aquí necesitan de la Maggi, de la magia de que no esté offside Maggi, del rebote. Pelota complicada abajo. Buena tapada del arquero Ferreira, pero en el rebote estaba Maggi para empujar. Es bastante fina. Se va a analizar. Mientras los chancherías siguen allí con las trompetas, sí, están con todo. Se va a analizar con una jugada fina. Así, a primera vista, la primera parece levemente adelantado Maggi, pero hay que trazar líneas. Señores, por ahora 1-0 para Luqueño. En verano paga con tarjeta Bancoden, bodegas, restaurantes, supermercados y laterías de San María Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Banco, crece desde la raíz. Día del amor en Punto Parma, hoy, mañana 14 de febrero. 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Parma celebramos el Día del Amor. Por poquito. Un pie ahí adelantado Maggi. Sí, estaba adelantado el delantero de Luqueño. Esto continúa 1-0 a favor del Chancho. Saliendo el equipo de Recoleta, Kevin
bien Monzón. Encaró ahora Barreto, zafando de la marca de Kevin Pereira. No ha sido Alexis Villalba. Cierra Villalba, saque de costado, campo rival para el equipo de Recoleta. Como ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Saludos para todos los amigos que van reportando sintonía. El balón le va quedando sobre la zona derecha a Echeguren. Gana Luquillo 1-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por la fecha 5 en Argentina, a las 22:15 horas, Defensa y Justicia recibe a Vélez Sarsfield. En Defensa y Justicia, 2 paraguayos convocados, Darío Cáceres y David Fernández. Mientras que en Vélez la novedad es la convocatoria de Leo Cristaldo, el paraguayo de 17 años. En la banca también podría estar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros en Villa Jorge. En Itagua, Recoleta 0, Luquillo 1. Y su seguro Chaco. Dos más, se juega hasta los 47. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá la sponsor oficial del Albirroja. Ya en minutos vamos a escuchar en el entretiempo a Víctor Bernay. En minutos Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, después del triunfo ante Rayadito, victoria del legendario 3-1. Muy bien, señores, se está yendo la primera etapa. Por ahora gana Luqueño 1-0. Cocció con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En El Sol Seguro, solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bogado tiene la pelota para el conjunto de Recoleta, la marca de Espínola. Bogado intentaba para Luqueño, pegó en Espínola, no dice el árbitro. Y finalmente es lateral. Saque de costado para Luqueño, que gana 1-0. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marca López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema de Flores. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. La pelota en poder del conjunto de Luqueño. Fernando Benítez con el balón. Aguanta Quintana. Quintana pone en Maldonado. Maldonado le termina regalando a Nogueira, que quiso zafar falta. Pesa el enojo de Maldonado, falta sobre Noguera. Lo último de Recoleta en esta primera etapa. Le va a pegar Noguera, tiro libre en ofensiva para el Canario. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de George TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. George TV, sponsor oficial del Albirroja. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y el Albirroja. Está cargando el equipo de Recoleta. Lo último, Marota coloca centro, pelota al área. El testazo defensivo de Maldonado, tiro de esquina. Habrá tiempo, me parece que ya no. Señores, se va a ir la primera etapa. Pelota, ¿qué dice Juan Gabriel? ¿Está reclamando algo? No hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en el Luis Salinas en Itagua. De momento, quinta fecha del torneo, clausura. Recoleta 0, Luqueño 1. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Ceballala 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La viva araña, Denis, reportándose. Me estaba diciendo que no era offside, ¿no? Fue claramente offside. Medio cuerpo, si no es más, un cuerpo adelantado. Pero bueno, tiene 15 días a ver si reporta sintonía o no el profe Araña, Denis, que está enviando su mensaje para él. No era offside lo de Maggi. Después la TV nos terminó mostrando que sí. Comienzo con gol para Luqueño, con dudas para Recoleta. Eso le está pasando factura hasta esta parte del equipo de Recoleta en el comienzo, al cuadro canario, que no es la primera vez que arranca con dudas un partido, principalmente en defensa. Ya le sucedió el otro día contra Rubio Ñu. Solo que ese Rubio Ñu le anotó un gol. Después no supo marcar el segundo. Aquí Luqueño aprovechó muy bien ese enredo. No es la primera vez que decimos que le cuesta a Ferreira, al arquero, jugar con los pies. Atajando casi 10 puntos, para no decir 10, 9 puntos. Muy buen trabajo del pero por bajo están los inconvenientes del arquero Ferreira allí cuando le ceden la pelota, y normalmente arrancan fríos los jugadores. Él se equivoca en un pase allí a Echeguren, le termina complicando. Echeguren tuvo que recurrir a la falta. Tiro libre al borde del área. Le pega bien Bogado y sumado a la buena pegada a dar el salto a la barrera. En ese salto de la barrera se desvía en la cabeza de Alan Will esa pelota
y sobre 2 minutos del primer tiempo, en el comienzo, en el amanecer nada más del partido, llegó el gol de Bogado, se desvió en Aranguil. En el relato de Jorge Casar vamos a repasar el gol del Chanchón. O el centro porque suben los zagueros de Luqueño buscando el cabezazo. La orden del juez va Bogado, apunta el disparo al arco. Gol, 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 gol. 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 Muraña, la barrina a la cabeza de uno de los futbolistas de Recoleta, lo engaña totalmente a Ferreira, la pelota se mete cerca del poste izquierdo y pasa al frente el conjunto de Luqueño, pegó en Aranguil esa pelota, fue al fondo, ya no tuvo reacción Ferreira, gana Luqueño en Itagua, señores, fecha número 5 del torneo Apertura, Recoleta 0, Luqueño 1, Giovanni Bogado de tiro libre para el equipo azul. Así se dio el gol, la anotación de Bogado, ese tiro libre, se termina desviando allí en Aranguil. Después, conforme fueron pasando los minutos, tuvo alguna chance Recoleta. La más importante, esa jugada ya por los 20, por el sector derecho de Wilfrido Báez, pisando ya el área rival, un tremendo derechazo y la muy buena respuesta de Alfredo Aguilar, que hasta aquí tuvo un par de intervenciones importantes también en el arco de Luqueño, bastante seguro el arquero del Sportivo Luqueño. Y hablando de Luqueño, ya hoy una de las novedades, se recompuso un poquito la zona defensiva. Iñak, que estaba allí en la mina, producto de los últimos partidos, penales cometidos, hoy no va de arranque por Riveros Benítez, los centrales. Aguilar en el arco, Villalba por Riveros, Benítez y Maldonado en la zona defensiva. Sebastián Quintana, Fernando Martínez en medio, más arriba Aldo Maíz con Bogado. La formación de Luqueño teniendo a Kevin Pereira y a Iván Maggi hoy como titulares en esta estructura. Jugadores como Coma, Sergio Díaz, Walter González, todos estos en el banco de suplentes. Y a ese buen comienzo de Luqueño, un par de contras porque Recoleta se vio obligado a salir, a buscar el gol de la paridad. Tuvo un par de contras, pero repito, en esa de Wilfrido Báez fue la más importante, que tapó muy bien el arquero Aguilar, de las más importantes del lado de Recoleta. Y allá por los 24 minutos de partido, otra muy buena contra de Luqueño, que esta vez terminó con el zurdazo de Maggi, un 3 contra 2, zurdazo de Maggi, y la buena respuesta de Ferreira, que atajando no hay dudas, es muy buen arquero de ese lado, pero el tema está cuando se le la pelota ahí a los pies, ahí es donde se complica un poquito el arquero de Recoleta. Y si hablamos de chances, a los 34, tiro de esquina de Luqueño, se termina allí desprendiendo muy bien Paul Riveros, cabezazo, y la respuesta del arquero Ferreira en las acciones más importantes. Vamos a aprovechar ahora el entretiempo para escuchar a Víctor Bernay, el triunfo de Guaraní 3-1 ante San Lorenzo. Víctor Bernay a continuación. Buenas noches, Víctor. Una victoria trabajada, era una victoria que necesitaba justamente Guaraní. ¿Qué análisis haces de este partido y cuánto ayuda en lo anímico a esta victoria a planear lo que va a ser justamente ese partido por Copa Libertadores? Sí, la verdad que fue un partido que tuvimos que trabajar mucho. Nosotros no pudimos desarmar una estructura que nos había planteado el rival y no pudimos contener los ataques rápidos que ejecutaba y muchas veces utilizando la referencia de su número 9. Pero la intención del ganar estuvo, la búsqueda de todas las maneras estuvieron, los futbolistas se entregaron al 100%. Siempre les digo que hay veces que no vamos a jugar bien ni vistoso, pero lo importante es lo actitudinal, pensar en ganadores, pensar en ir a ganar el juego. Algunas veces se da esa oportunidad y ese momento, otras veces no, pero siempre hay que buscarlo, el resultado, y bueno, los futbolistas lo han hecho de esa manera. Tenemos goles
y jugadores y futbolistas que hacen goles variados. Y bueno, por suerte pudimos arremeter en ciertas llegadas que tuvimos y poder llegar con un cierto número de gente que podían capitalizar esos goles. Y bueno, gracias a ese entender y a ese criterio de entregarse al 100% pudimos lograr el triunfo hoy en día. Y sí, obviamente nos da un envión muy lindo para lo que viene, que es el día jueves, empezar a disputar un cruce muy importante, muy interesante, que nos pueda depositar en la fase 3 de Copa Libertadores. Profe, buenas noches. Agustín Benítez en la tribu 1120 AM. Con respecto a Diego Fernández, ¿te parece más productivo su trabajo ingresando en el primer tiempo o más bien ingresando en el segundo tiempo? No, Diego Fernández es un jugador muy interesante. Debemos recordar que hay una bolsa de 900 minutos que cubrir, por lo cual también César Miño tiene que estar en el equipo titular. Nosotros contra Libertad no sumamos ningún minuto en bolsa de minutos y debemos planificar la suma de minutos para estar orientado a poder concluir con lo que corresponde. Y César es un jugador que también convirtió, que estuvo a la altura de la circunstancia y considero que César también es meritorio de poder jugar. Diego no lo voy a descubrir yo, Derlis tampoco, y considero de que son futbolistas que cuando les toque jugar nos van a dar rédito y beneficio, y bueno, hoy lo hemos podido aprovechar ambos, a César en el primer tiempo y a Diego con gol en el segundo tiempo. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Te quiero preguntar sobre los cambios del segundo tiempo cuando haces la tanda, en la tanda 3 cambios. ¿Sentís que el equipo fue más profundo a partir de ahí, dejó esa sensación, o más bien el hecho de arriesgar un poquito y por cómo terminó el partido es donde pareciera ser que ahí estuvo Guaraní más parecido a su versión del año pasado? Buscamos la posibilidad de cambiar características de futbolista y principalmente poner a nuestro gran goleador, que es Ferfer, que pueda capitalizar una, y le quedó, que ahí sacó Cristóbal bien de ahí arriba con su mano. Pero buscamos obviamente la dinámica, buscamos la profundidad que se nos estaba negando y por eso la intención de poner un lateral más ofensivo, de poner a un Diego Fernández que sabe jugar con controles orientados hacia adentro, jugando por derecha, con Fefer, que va a distribuir muy bien y que va a hundirse con buena lectura de juego y refrescar con Iván después más tarde también, que era importante. Y el último ingreso de tanda queríamos encontrar un pie que distribuya un poquito más a todo lo que habíamos puesto en ofensiva junto a Lucho, y bueno, creo que lo hemos podido lograr en ese aspecto, y ahí fue cuando profundizamos más el ataque y pudimos tener las situaciones y aproximaciones a gol que nos dieron la posibilidad de ganar con 2 goles de ventaja. Profe, aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Preguntarte, profe, ¿cómo te pareció el rendimiento en general en los 90 al día de hoy? Si por ahí te parece que en el último tramo del juego con las variantes fue mucho más punzante el equipo, y de cara a lo que se viene también, si habrá algún que otro cambio obviamente para lo que será el partido por Copa, ¿no? Nosotros en los minutos iniciales no tuvimos la capacidad de lastimar y encontrar los pases pasillo o los pases en box, espalda a nuestros futbolistas, y a partir de eso no tuvimos el juego. Los centrales daban pases muy largos, que es lo que no pretendemos. Nosotros pretendemos un juego asociado con buena dinámica del pase, pero en espacios más cortos, no tan largos, porque los pases largos son fáciles de interceptar, y cuando hay un bloque de 5 volantes posicionados por la línea de 4, ocupan y cubren los 5 andariveles en los cuales yo divido el campo de juego. Entonces, a partir de la variable de características pudimos encontrar esos espacios, a partir de que también el cansancio permite encontrar más espacio, pudimos ser más profundos y llegar a gol. Con respecto al armado del equipo, no lo voy a describir hoy, voy a analizar fervientemente, si bien ya lo veníamos haciendo a los 2 equipos, ahora me voy a abocar a uno solo, y a partir de la observación intentaremos elegir el 11 inicial que nos represente en muy buena forma y poder tener un muy buen resultado de Uruguay.
Profesor, buenas noches, felicidades por la victoria. El hincha aurinegro, justamente teniendo en cuenta que es por supuesto temprano todavía para hablar del campeonato, se ilusiona y quizás quiere que este sea el año de Guaraní. ¿Qué le dice al hincha de Guaraní? El año de Guaraní está haciendo todos los semestres. Chiqui ha terminado segundo, nosotros hemos terminado segundo en el semestre anterior. Nosotros estamos convencidos de que hay que dejar la vida por la camiseta. La historia del club amerita de que uno debe entrar a jugar y expresarse en muy buena forma y dejando todo. Hay veces que va a jugar bonito, hay veces que no va a jugar tan bonito, pero lo actitudinal nunca puede faltar porque es darle respeto a la camiseta. Los jugadores van a dejar la vida en todos los partidos que tengamos y como siempre digo, ojalá en algún momento nos depositen el logro de esa estrella que tanto está buscando el hincha y que a nosotros también nos interesa y que nos dolió muchísimo perderla el semestre anterior. Víctor, una última, ¿qué postura tenés sobre los penales que se vienen cobrando en este arranque de torneo? ¿Quisiera que se eleve un poquito más la vara en ese sentido con el tema de los agarrones o más bien preferís advertir a tus jugadores que ya no lo vuelvan a hacer? ¿Qué postura asumís en ese sentido? El arbitraje fue muy claro y cuando comunican claro, nosotros tenemos que ser los receptores y los inteligentes para ejecutar. Es más, en la semana trabajamos en defender zona casualmente por eso. No tuvimos el tiempo suficiente para poder ejecutarlo, pero estoy considerando, y lo dije ya hace 1 año y medio atrás, cuando apareció cuando apareció el VAR y demás, dije, la detenida va a terminar, en el correr del tiempo va a terminar defendiéndose zona. Para evitar eso agarre, porque son muy fáciles de sancionar y son agarres, realmente son agarres. Y ahora que el arbitraje fue firme en comunicarlo, debemos ser inteligentes, empezar a practicar con mayor insistencia en la defensa zonal. Buenas noches, profesor. Antes que nada, feliz. Sí, observé los 2 partidos y ya observé también un compacto que me hizo el videoanalista de casi 1 hora que tengo de los 2 partidos resumidos, más cámaras tácticas que habíamos conseguido. Pero considero que es un equipo intenso, dinámico, que sabe a lo que juega. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras de Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, y el triunfo 3-1 de Guaraní, el legendario ante San Lorenzo. Vamos de cara al segundo tiempo. Está ganando con el gol de Bogado el Sportivo Luqueño 1-0 a Recoleta. Volvió Luqueño. Esto está por comenzar en su segunda parte en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve Luqueño. Comenzó la etapa complementaria. Continúa relatando Jorge Casal. Está ganando el equipo de Luqueño por la cuenta de 1-0 con el gol de Giovanni Bogado en la primera parte. Ya confirmamos si hay variantes o no. Está cargando Recoleta con Báez, que se mete en diagonal. Quiere ganar fondo de cancha. Pisolar. Está el empate. Vino. Gol. De Recoleta, gol del 10, gol de Junior, gol de Noguera, señores, qué rápida acción de Recoleta en el inicio de la etapa complementaria. Los de Luqueño estaban reclamando que la pelota ya se fue a un costado en el desplazamiento en la ofensiva de Wilfrido Báez. Me parece que no traspuso del todo la línea, ganó fondo de cancha, pisó el área y estaba acompañando la acción bien concentrado el 10 Noguera. Le pone a zurda la pelota, balón en el fondo. Empata Recoleta en Itagua. Quinta fecha para la apertura. Recoleta 1, Luqueño 1. El 10, Junior Noguera para Recoleta. Monumental.
Qué comienzo de partido para Recoleta y qué comienzo también para Luqueño. El golpe, el revés en contra. Allí buena respuesta ya iniciado el segundo tiempo a favor del Canario. Una pelota que dejó dudas si salió o no, pero estaba muy cerca el árbitro y también muy cerca principalmente el asistente. Saldívar dijo siga y sí, efectivamente esto prosigue. No se fue el balón, se durmieron en el fondo de Luqueño por izquierda. Maldonado, la buena corrida de Wilfrido Báez. Que decíamos últimamente, Wilfrido Báez está siendo los jugadores más importantes que está teniendo Recoleta. El centro de la muerte intentó allí Aguilar, metió la pierna, pero se durmieron todos en el fondo. El que no estaba dormidito era Noguera, que se metió, punteó esa pelota y llegó la paridad para el Canario. Momento del gol. Al minuto, segunda etapa. 1-1 el juego en Itagua. El comentario Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando en mitad de terreno a Espínola para el conjunto de Recoleta, que arrancó bien la etapa complementaria porque lo empata rápido. De solidez, serenidad como para ir a buscar el desnivel. Balón para Báez, encontronazo allí con Quintana, Cheguren en el piso. Ambos fueron al suelo. Fútbol paralizado en Itagua. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió a un café traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Está sentido Cheguren, también Quintana. Señores, el partido está 1-1. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Minuto 70 de juego entre Independiente y Lanús. Lo gana Independiente 2-0 por la fecha 5 en Argentina. El segundo gol lo hizo Gabriel Ábalos, el compatriota, a los 63 minutos de juego. Muy bien, se van recuperando Cheguren, Quintana. Ambos estaban en el piso tras el encontronazo. Esto sigue esa camarota. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Como la Albiroja dejará su marca en el Mundial los cortes premium de Shorty Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albiroja. La pelota le va quedando a Espínola por el medio. Buen pase sobre la presencia de Alan Will, que sale a buscar la pelota. Se viene Recoleta, apertura sobre la zona derecha para Cheguren. Está picando solo allí. No lo vio a Noguera, centro. Saca desde el fondo Ángel Benítez. El rebote para Kevin Pereira. Se viene el equipo de Luqueño. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albiroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en 2 horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Buscando el segundo, el equipo de Recoleta. Por ahora el partido está 1-1. Lo que hasta un 94% del calor con los polarizados Antec y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Pelotazo largo. Fernando Benítez en la marca para el equipo del Sportivo Luqueño, que intenta reaccionar después del golpe del gol del empate para el conjunto de Recoleta. La pelota le va quedando al arquero. Saca Ferreira para Recoleta. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. Vamos a marcar el tiempo de juego luego del ataque de Recoleta. Se viene Parsahud. Buen pase para Alan Will. Se metió dentro del área. Intentó Alexander Franco, pierde la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros al Recoleta, Luqueño, Itagua empatan 1-1. Y su seguro Chaco. Guaraní en la Arboleda le ganó 3-1 a Lorenzo. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Balón sobre la banda izquierda, allí tiene la pelota Lucas Monzón jugando por abajo. La pelota le va quedando ahora a Espínola, mitad de terreno. Espínola con el esférico, lo habilita, va, si alcanza habrá peligro. Ojo que va Parsahud. Buen pase, segundo en camino. Viene el gol de Recoleta. Noguera no soltó el pase, golpe de taco para Cheguren. Cheguren en el centro, perdió tiempo. Va Recoleta, remate de Espínola. Este sí se animó. Lo que no quisieron hacer ni Noguera ni Cheguren. Se salvó Luqueño. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Con Electroban juntos en el Mundial participa comprando productos HD Play, promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. El juego está 1-1. La salida del equipo de Recoleta con Cheguren. Sobre la zona derecha, pelota por bajo para Báez. Busca el segundo Recoleta.
Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala Copetrol Vamos. Elegí tu carrera, modalidad presencial o distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Recordando que mañana Olimpia juega con Rubio Ñu 18:30 en el Defensores del Chaco. A las 20:30 Villeta Meliano frente a los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va por arriba Luqueño, balón que toma vuelo con destino a Quintana. Marota en el piso. Ferreira quiso jugar rápido, pero Marota quedó tumbado, niño. Sí, terminó chocándole allí Quintana en ese salto. No sé si va a una tarjeta, de una jugada normal, pero me parece que en esta también Marota exageró un poquito. Ya se sancionó la falta en un movimiento de atrás donde va en búsqueda de la pelota, le termina chocando, pero también hay una exageración de Marota al sentir allí el contacto del jugador Sebastián Quintana. Exagera además en esta situación el jugador de Recoleta, que ahora sí, de a poquito se va recuperando. Fue un movimiento normal en ese salto donde busca el cabezazo Sebastián Quintana, pero termina cometiéndole falta a Marota. Señores, 1-1 el juego. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Intentó Báez por arriba, pero termina perdiendo la pelota de todas maneras. Ya hubo posición adelantada. Inhabilitada Wilfrido Báez sobre la zona derecha. Tiro libre para Luqueño. Rosata habla, no tienda online de Casa Rosata. Bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosata habla, no tienda online de Casa Rosata. Solo hoy mañana en San Isidro 45% off en toda la tienda con todos los medios de pago. Aprovecha el especial de enamorados del hogar. San Isidro proyectando juntos. Wilfrido Báez sobre la zona derecha cargando el equipo de Recoleta. Apertura para Barzajud. Barzajud descarga para Franco. Tira. Más que centro, fue un remate al arco. No se fue la pelota. Insiste del otro lado sobre la zona izquierda. El autor del gol, el empate, Noguera. Noguera quiere colocar el centro, pero pierde tiempo. Por abajo, para atrás. Va llegando Espínola cerca del área. Espínola se asocia con Báez. Logra puntear allí Kevin Pereira. Y ojo con el contragolpe de Luqueño. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pecho. Dame tiempo, Darío Maggi para el gol. Vino. Gol. 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 De Luqueño, de Iván, de Maggi, Iván Maggi, aumenta el equipo de Luqueño, en realidad pasa al frente, convierte el segundo, el desnivel, porque lo había empatado en el inicio del lapso complementario. Recoleta mal parado en defensa, luego del error en ofensiva, quedó totalmente mal parado el equipo del Canario, perdió la pelota Báez en ataque, de allí el contragolpe del conjunto de Luqueño, comandado por Bogado, lo vio destapado a Maggi, define por bajo con la pierna derecha, poste izquierdo, nada que hacer para Ferreira, vuelve a pasar al frente Luqueño, Nitagua, fecha número 5 de la apertura, señores. Recoleta 1, Luqueño 2, Iván Maggi para el equipo de Luqueño. Monumental. Casi todo el Recoleta arriba, jugado buscando el segundo tanto. Error en ese movimiento de Báez. Buen robo del balón. 3 contra 2. Una contra que termina siendo perfecta allí. Ganando Bogado. Tenía dos opciones. Un jugador sobre el sector derecho, otro sobre el sector izquierdo. Y era Maggi, el destapado sobre el perfil izquierdo. El pase para él. Queda abajo, terminó definiendo con pierna derecha, se lanzó, intentó Marota llegar al cruce, mucho menos al cruce también, pero con la pierna y las manos sería el arquero Ferreira. Excelente definición de Maggi, excelente contra, aprovechó muy bien esta chance, esta situación. Hay goles en Itagua, llegó el tercero en la noche, el segundo para Luqueño. Momento del gol. 9 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Villa Corte. Señores, Recoleta 1, Luqueño 2. Hizo seguro Chaco. Recoleta tempraneramente fue a buscar el desnivel, descuidándose allí atrás. Lo aprovechó Luqueño, que ahora juega de contra.
y le está saliendo bien porque gana 2-1. El balón le va quedando a Echeguren sobre la zona derecha. Echeguren tiene la pelota a pesar de la incredulidad de algunos. Luqueño gana 2-1. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor, de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y los ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Venta 093 30 88 13. Re San Justo Hierro. El domingo Tenidense recibe a Libertad Cerro en el cierre de la fecha. Juega ante Nacional en la Nueva Olla. Flan de leche Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. La pelota en poder del centrocampista de Recoleta, Alexander Franco, que retrocede todo. Alexander juega por abajo para atrás con el arquero Ferreira. Levanta Ferreira, pelota que toma vuelo en campo de Luqueño. Villalba gana por arriba, busca Cheguren. Le queda Pereira, sale Quintana. Ojo que tiene espacios Bogado. Bogado comanda el contragolpe. Falta. No dice el árbitro, me parece que hubo falta. Recoge Espínola por el medio. Con Recuperar la tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Ation, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus caras desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel más info en @Ciel Paraguay. Gana Luqueño 2-1. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase se llegó a la Caja Mutual. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega, gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Lautaro Comas va a ingresar y también el otro es Sergio Díaz. Y se van Aldo Maíz. Uno de los que se va, que parece que no le gustó mucho el cambio. Sí, no le gustó el cambio a Maíz. Y Kevin Pereira. Maíz y Pereira los que se retiran a la cancha. Sergio Díaz con el 10 y el 37 Lautaro Comas. Muy bien, los cambios el Luqueño. Previa al Día de los Enamorados en Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento con tarjeta de crédito Sudameris. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Automóvil Supli, Toledo, confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Señores, se va metiendo en ataque buscando el empate del equipo de Recoleta con Noguera al 10, el zurdo volante ofensivo que había marcado el gol en la paridad. El esférico le queda sobre la zona derecha. Marota juega para Cheguren. Pase de primera con Wilfrido Báez. Corta bien la marca Fernando Benítez, el futbolista nacido en San Juan Nepomuceno, Cazapá. Saque de costado cerca del banderín para Recoleta. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se viene Báez, la pelota le va quedando, metiéndose Alexander Franco. Corta en la marca, despeja Maldonado. Está reclamando algo Jorge González, entrenador del Canario. Quiere el empate Recoleta. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Opisa, Choripancho Opisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Opisa, calidad desde su origen. Ojo con los contragolpes de Luqueño porque Recoleta está muy jugado. La pelota de Noguera. Noguera por el medio, se viene el 10. Levanta la pelota, tiene destino ahora de Kevin Parsacud. Alta presión de Fernando Benítez, también de Ángel Benítez. Va Parsacud en el mano a mano con el pirayuense Ángel Benítez. Logra sacar Ángel Benítez. La pelota de Lautaro Comas, elude la marca. Allí sobre el lado izquierdo de Barreto, al piso, falta. Infracción, señores, tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre que favorece a Luqueño. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilar, San Ambré, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villaricaca, Agua Sucio, al este, Carapeo y Pilar. Unizal, para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Con el 21 va a ingresar Claudio Garay. Se va Kevin Parsajud. Claudio Garay por Parsajud. Y el otro que se viene a la cancha es Aldo González con el 33. Aldo González con el 33. Vamos a confirmar quién fue el otro que se retiró. Y es Alexander Franco. Juan Alexander Franco se retiró igualmente, al igual que Parsajud, a la cancha. 21 Garay y 33 para Aldo González. Cambios del lado de Recoleta. Muy bien, carga el equipo de Luqueño que gana 2-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litros del Recoleta 1, Luqueño 2. Hizo seguro Chaco. Itagua gana el equipo Auriazul 2-1. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar seguro, cobra con Mango. Carga el equipo de Luqueño, Sergio Díaz dentro del área, el disparo mal.
Pero esto va a tener mucho Luqueño, Sí, se va a arriesgar, se va a ir Recoleta y va a tener estas situaciones en donde puede robar alguna pelota nuevamente perdida por Recoleta en la salida. Esas complicaciones, tiene mucho por trabajar defensivamente Recoleta a las salidas. Aquí robó bien Sergio Díaz, se fue 1-2, sacó el derechazo arriba sobre el travesaño. Reportando sintonía desde San Lorenzo, ya desde hace rato está enviando su mensaje, sí. Blas Antonio Serafini, saludo para Blasito. Muy bien, el partido lo gana Luqueño 2-1. Y por la fecha 6, el siguiente desafío de Recoleta será visitar a 2 de mayo en el Río Parapití el viernes 20 a las 20:30 horas, mientras que Sportivo Luqueño recibe a Guaraní el domingo 22 a las 20 horas en el Erico Galeano. Muy bien, tiro de esquina sobre la banda derecha para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Hablando de la sexta fecha, contempla el Super Clásico el sábado 21, 18:30, Cerro Porteño Olimpia. 18:30 la Nueva Olla, le pega Noguera sobre la zona derecha, tiro de esquina para Recoleta, pelota que toma vuelo, saca de cabeza como puede el balón, señores, Maggi colaborando en defensa, de vuelta, tiro de esquina, esta vez sobre el lado izquierdo para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota, Wilfrido Báez acomoda aquí el empate Recoleta, balón arriba, casi gol olímpico, creo que pegó en el travesaño, Noguera al rebote, otro centro, saca como puede Villalba, el rebote le va quedando a Aldo González, retrocede todo la pelota con Espínola. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Lázaro, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Va Noguera, que bien bajó el 10, el balón le va quedando a Cheguren, corre Noguera, piensa el 10, el que hizo el gol de empate, pelota arriba para Wilfrido, no pudo Báez, cierra Ángel Benítez, mitad de terreno con Fernando Benítez, este con Sergio Díaz, buscando el contragolpe, Quintana para Luqueño. Tokio prende la emoción, Romportín Cocos Unión Café Tradición Grande, una experiencia única que despierta los sentidos, Favortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 018-120-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. En realidad terminó sacando a Alfredo Aguilar, parecía gol olímpico. Apareció el arquero para manotear porque se iba metiendo esa pelota al ángulo, niño. Se metía y sumado a eso venía acompañando otro futbolista para el cabezazo también, si no mi mal era Marota. Mucha rosca llevaba esa pelota, un veneno importante, pero estaba para ese antídoto allí el manotazo de Airar. 2-1 para el equipo de Luqueño. Desde los viñedos de Lamas en Mendoza, Cacopas un brindis por la amistad, representa y distribuye productos de los Andes, contactos al 0994-603-777. Pay tu moto Buller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Duelo de equipos paraguayos en Copa Sudamericana buscando la fase de grupos el 4 de marzo en el Defensores del Chacoteño vence Olimpia. El 5 de marzo Nacional frente a Recoleta. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Niño amonestado Quintana. Sí, se le escapaba Junior Noguera. No tuvo otra que meterle el cuerpo allí. Le termina cometiendo falta. Amonestado Sebastián Quintana, jugador de Luqueño en esta acción. Señores, tiro libre para Recoleta. Se apuraron y pierde la pelota Recoleta en ofensiva. Recoge Claudio Garay. El balón para Noguera. Noguera juega por abajo. Corre Espínola. Espínola con la pelota. Levanta centro. Pelota que toma vuelo. Búscalo González. Quiso disparar pifiado a las manos de Alfredo Aguilar. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, teja, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Saca la pelota Alfredo Aguilar. Quiere Maggi, pero no puede, estar muy solo. Está aguantando Luqueño, tratando de salir de contra. Maggi en esta no pudo controlar la pelota. Le queda Wilfrido Vázquez, se corre sobre el lado izquierdo, mitad de terreno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros se indica Jorge. En Itagua gana Luqueño. Recoleta 1, Luqueño 2. Y su seguro Chaco. Guaraní en el primer partido superó a San Lorenzo 3-1. En verano paga con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados y laterías de Summer Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancopp crece desde la raíz. Día del amor en Punto Farma hoy, mañana 14 de febrero, 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Farma celebramos el Día del Amor. Carga Luqueño, intentó Maggi de vuelta, ganó Sergio Díaz, fondo de cancha.
Le pegó finalmente Lautaro Comas. La pelota por encima del travesaño. Habrá reposición de arco para Recoleta. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Viernes culturales en la ciudad de Itaguay, caminando, haciendo su caminata de siempre. El amigo Subi. Feliz porque ganó su Guaraní 3-1 hoy a San Lorenzo. Saludos para él. Pensé que iba a ir al fútbol de salón porque hay un atractivo partido allí. Se suspendió Viernes Culturales, por cierto, por el tiempo. Salió entonces, un informe por la tarde. ¿Todos al fútbol de salón entonces? Sí, señor. Sí, porque me estaba escribiendo el amigo Subi, siempre reportando sintonía. Todos al fútbol de salón, entonces ahora a estas horas, porque están arrancando las eliminatorias de cara al Nacional, cuando se vendrá el experimentado Marcelo Cañete en Recoleta, camiseta 20 para él, camiseta 20 para Marcelo Cañete, y hay un jugador más de Luqueño también que está ahí cerquita para ingresar. Ya vamos a confirmar de quién se trata. Se vendrán cambios del lado de Recoleta y de Luqueño. Está ganando hasta aquí con el gol de Maggi. 2-1 Laura Azul. Señores, pelota para Luqueño. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta a la sponsor oficial del Albirroja. La pelota le va quedando en mitad de terreno al zaguero Marota. Apertura para Claudio Garay. Garay con la pelota se muestra sobre la banda derecha. Retrocede todo con el arquero Ferreira. Vuelve a comenzar desde el fondo Recoleta. Cocido con leche La Pratera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va Marcelo Cañete, el experimentado volante ofensivo de Recoleta. Gira, camiseta 20. Desplaza la pelota en campo rival. Quiere colocar el centro. Manotazo involuntario. Involuntario, pero metió un manotazo allí sobre Fernando Benítez. Sí, Cañete, que acaba de ingresar. Es una forma de una bienvenida rival. Levantó el brazo de más Cañete. Piden amarilla los de Luqueño. Giro de Cañete buscando controlar la pelota. Pero, ¿qué pasó? Levantó el brazo. Parecía más, pero tiene un lado actoral. Siempre nos atiende bien allí Fernando Benítez, pero en esta mostró, sí, un estado actoral para Televisa. Cualquier cosa cuando se deja el fútbol, vamos a recomendarle para algún papel aquí en Telefuturo. Siempre están también así, sí, las novelas y compañía. Se lanzó, se tiró y compró el árbitro Juan Gabriel Benítez, que dicho sea de paso, es uno de los candidatos también a pitar el clásico. Habrá que ver. El que se retiró fue Noguera, el 10. Noguera, bien, actualizamos entonces. Junior Noguera se fue. Cambio de creativo por creativo, se puede hacer así. Cañete por Noguera. Y hablando de cambios, Álvaro Martínez ingresó del lado de Luqueño. Álvaro Martínez se fue Sebastián Maldonado. Vamos a confirmar minutos el número de camiseta Álvaro Martínez. Álvaro Martínez por Sebastián Maldonado, variante del lado del Auriazul. Informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Carga Recoleta, pero termina sacando el arquero Alfredo Aguilar. Saque de costado, campo rival para el Canario. Álvaro Martínez, 34, niño. Muy bien, camiseta 34 entonces para Álvaro Martínez. Lateral izquierdo proveniente del 12 de junio de Villalles. Está cargando Cheguren. La pelota le va quedando por ahora Marcelo Cañete. Busca el empate Espínola para Recoleta. Se cierra bien Luqueño. Espínola con la pelota dejando para Claudio Garay. El balón sobre la zona izquierda. Viene el control de la pelota Espínola para Recoleta. Consigo con leche La Pratera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La salida del conjunto de Luqueño con Alexis Villalba. Pelotazo largo, corre, pero no llega a la pelota a pesar del esfuerzo. Lautaro Comas alcanza el arquero. Va sacando la pelota Ferreira para Recoleta. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Con todo medio de pago, stock, lo bueno para vos. La pelota por el medio, se viene el equipo de Luqueño que sostiene el marcador a su favor. Bogado tiene el esférico, está muy solo. Pica bien Villalba, tercero en camino, Villalba vino por encima del travesaño. Fue al ataque allí Alexis Villalba, lateral derecho, le pegó con la pierna derecha, pasó rozando el travesaño, niño. Y 2 contra 2 allí. Buena la contra para Luqueño, solo que después el tiro se le fue abriendo. Era bueno el pase, apareció de forma sorpresiva por allí en ataque el hombre Auriazul. Sí, hablamos de Villalba, Alexis, que sacó este derechazo. Era buena la jugada, bien, dice Lucas Barrios.
¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, precio que le facilitó ese Jorge. Recoleta 1, Luqueño 2. Y su seguro Chaco. Partidos amistosos de la selección confirmados para el mes de marzo. El 27 de marzo, Grecia frente a Paraguay. El 31 de marzo, en Francia, Marruecos frente a la albirroja. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. ¿Cómo se complica Lucas Monzón? La presión de Maggi, falta. Lucas Barrios reclama tiro libre en su campo, tiro libre. Le favorece, pertenece al equipo de Recoleta en su terreno. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. El árbitro le advierte allí a Lucas Barrios que estaba reclamando. Saca Monzón. Monzón con la salida para el equipo de Recoleta, juega con Espínola. Espínola sobre la banda izquierda, pone el balón en Claudio Garay. Garay piensa mientras de terreno, cruza al campo enemigo, levanta la pelota sobre la zona zurda. Allí recoge la pelota Barrito para el equipo de Recoleta, por abajo para atrás con Garay. Garay, la salida de Recoleta que va por el empate. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La pelota le va quedando a Lucas Monzón, cruzamiento de terreno, levanta la cabeza Monzón, juega por abajo sobre la zona izquierda, allí se mete con la pelota cargando el futbolista Wilfrido Báez. Báez para Garay, con el pecho intentó Wilfrido Báez. Echeguren se hace el rebote sobre la zona derecha, se le va, saque de costado y es cerca del banderín para el canario. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Estaba avanzando Recoleta, golpea de cabeza Ángel Benítez, tiro de esquina para el equipo de Recoleta. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 2-1 para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Lázaro, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre la banda derecha, tiro de esquina, le pega la pelota Garay, pelota Férico arriba, intentó de cabeza mal. Alan Will vuelve a indicar el árbitro que habrá córner sobre la zona derecha para Recoleta. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Fútbol paralizado, señores. Fútbol paralizado. Está sentido. Marota quedó en el piso, allí en el choque, creo que fue con Villalba. Por ahora gana. Choque de cabezas. Sí, choque de cabezas, porque Marota conecta allí, pero también estaba cerquita nada más por allí Maggi, que también recibió sin querer allí el golpe de Marota. Se van recuperando de a poco los dos. Otra vez será tiro de esquina cuando se vendrán cambios también del lado de Luqueño. Uno de ellos es el juvenil Bobadilla con el 21 y el otro el experimentado Walter González. Bobadilla con el 21 y 9 para Walter González. Cambios del lado de Luqueño. Vamos a confirmar quiénes se van. Uno de los que se va es Fernando Benítez. Fernando Benítez con el 14 para que ingrese Bobadilla con el 21. Y ahora es el turno de Walter González. A ver si se va Maggi o quién se va a ir. Sí, Maggi, efectivamente. Se va Maggi para que ingrese González. González y Bobadilla entonces ingresan del lado de Luqueño. Informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Ganando la Azul 2-1. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Vendrá el tiro de esquina para el equipo de Recoleta que quiere el empate sobre la banda derecha. ¿Quién le pega? Es Garay. Garay, el córner para el conjunto de Recoleta. Va a caer el centro. ¿Qué pasa en el área? Se dilata el tiro de esquina. A las 22:15, Unión de Santa Fe recibe a San Lorenzo. Esto en el fútbol argentino. En San Lorenzo, arquero titular Orlando Gil. ¿Qué quiso hacer el futbolista de Recoleta? Quería pegarle, y Cañete. sí, le pegó de 3 dedos, Cañete. Era para centro, quiso hacer su gol. Y bueno, ya tanto recorrido, tanta experiencia tiene Cañete. Entiendo, iba a ser un golazo, pero aquí no jugó en formato equipo. Quería hacer un golazo olímpico de 3 dedos. Pero fue a la cancha auxiliar que tiene el 12 de octubre de Itagua. Allí se fue lejos hacia afuera. Cuando se vendrán cambios, Schupp, Manuel Schupp con el 31. Se va Wilfrido Báez. Y el otro que ingresa es el 16. No, el 18. Vamos a confirmar. Sí, Ríos. Pedro Ríos, 18. El otro que está ingresando. Entonces, Manuel Schupp a la cancha y Pedro Ríos. Uno de los que se fue es Báez del lado
de Recoleta. Informó. Personal elegí la conexión total Personal Flow. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Argentina. Corte. Señores, Recoleta 1, Luqueño 2. Y su seguro Chaco. Se viene Recoleta con Manuel Zun, su primer contacto con la pelota en el fondo, la marca de Ángel Benítez, retrocede la pelota con el arquero, despeja Alfredo Aguilar, largo pelotazo sobre Walter González, la marca de Claudio Garay por el medio, levanta la cabeza, descargando para Marcelo Cañete al piso, falta, tiro libre para Recoleta. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución, Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Está nervioso el hincha de Luqueño, claro, porque Recoleta va tratando de empatar el partido, algunos se levantan, caminan, mirando un poquitito, haciendo que esto pase rápido, niño. Miran el cronómetro, sí, no pasa, quedan todavía minutos. Tuvo chance Luqueño, tuvo Recoleta, me parece que hay espacio para un gol más, habrá que ver si es nuevamente para Recoleta el empate o ya será el tercero para el cierre a favor de Luqueño, cuando aquí hay falta de Walter González, que acaba de ingresar del lado del Chanchón, cometió una falta de ataque. Muy bien, tiro libre en su terreno para Recoleta. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía, ese momento de libertad. Vive el verano perfecto con Múnich Ultra. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y los canjeas cuando quieras descargarla. Copetrol Vamos. El partido está 1-1 cerca de los 32, gana 2-1 el equipo de Luqueño. 2-1 para Luqueño cerca de los 32, etapa complementaria. Espínola tiene la pelota por el medio. 1-1 estaba con el gol de Nogueira al inicio de la etapa complementaria. Luego el contragolpe, error de Báez. Maggi definiendo para el 2-1. El desnivel de Luqueño, que está ganando en Itagua. La pelota en poder de Abogado. Falta, tiro libre, campo rival. Tiro libre para Recoleta. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con Decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Le va a pegar Marcelo Cañete cerca de los 33. Quiere el empate el equipo canario. Con Electroban juntos en el Mundial participas comprando productos HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. Rosada, la no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada, la no tienda online de Casa Rosada. Espino la tiene, la pelota punta, remate al arco. Casi se le mete Aguilar. Fue cayendo esa pelota, vuela Aguilar, manotea el córner. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tremendo derechazo de Espínola. Sí, justito allí desvió Aguilar. Apura Recoleta, se viene el tiro de esquina, cuidado con esta. Pelota arriba, salta Marota, Parsacú, tiro de esquina. Córner de vuelta para Recoleta, esta vez sobre el lado izquierdo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Esa frase dice como gato panza arriba, pero este es como chancho panza arriba. Se defiende Luqueño allí, porque apura el canario, que quiere el empate. Darío. Solo hoy y mañana en Sanicer, 45% de aumento a la tienda y con todos los medios de pago. Aprovechar el especial de enamorados del hogar. Sanicer, proyectando juntos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendible de gran tamaño, alcanza para todos. Pechuga, el sabor que nos une desde siempre. Cañete y el centro, buena marca en el fondo y termina despejando de cabeza Paul Riveros. Recoge Ferreira, largo pelotazo, pica Cañete, impacta de cabeza las manos de Alfredo Aguilar. Y por la fecha 6 de la Liga MX, Puebla está recibiendo a Pumas. Van 5 minutos de juego. En Pumas, titular Robert Morales. Muy bien, señores. Gana el conjunto de Luqueño 2-1. En San Justo y Ángulos, planchó las chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro Ñembú. Venta 098-330-8813 Re San Justo y Arroz. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. La pelota de Giovanni Bogado. Bogado tiene el esférico. Juega por abajo sobre la presencia de Paul Riveros. Riveros en mitad de terreno con Ángel Benítez. Saca Villalba para el equipo de Luqueño. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperar la actividad tu energía extra en la línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto apto y evolucionamos juntos. Está ganando Luqueño 2-1. Saludos para Ñaada en la ciudad de Ipacaray, hincha fanática de Luqueño. Reportando sintonía. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da Recoleta 1, Luqueño 2. Y su seguro Chaco. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero, hablamos de Ferreira, de cabeza baja Echeguren, corre metiéndose en campo rival, intentando desplazar la pelota Pedro Ríos, saca como puede el balón a un costado,
El lateral izquierdo Álvaro Martínez, que ingresó en esta etapa complementaria. Preocupado Jorge González. Va a reponer en ofensiva. Garay para el equipo de Recoleta. La pelota toma vuelo cerca del área. 2 balones dentro del campo. Eso observa el árbitro del partido. Intenta González. Se arroja al suelo, despeja. Marota para Recoleta. Por la fecha 5 en Argentina, a las 22:15, Defensa y Justicia recibe a Vélez Sarsfield. En la banca de Defensa y Justicia se encuentran los paraguayos Darío Cáceres y David Fernández, mientras que en la banca de Vélez se encuentra el juvenil Leo Cristaldo. Y aquí, ¿qué pasó con el de Recoleta? Marota. Marota. En el movimiento Con de Walter lanzarse, sí, con Walter González. En realidad, el famoso estirón. Se lanza, ya el esfuerzo, el cansancio de Marota le termina, pensé en un momento cometiendo una falta a Walter González, no. Es más bien el cansancio, el tirón correspondiente de Marota cuando se barrió. El producto del cansancio, allí lo del jugador Marota, que es atendido allí ya por los médicos del cuadro amarillo. Muy bien, fútbol paralizado, señores. Por ahora, 1 para Recoleta, 2 para Luqueño. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus caras, desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Ciel. Más info en @Ciel Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La Vuelta a Clases ya llegó a la Caja Mutual. Está volviendo después de un par de partidos a la victoria. Por ahora el equipo del Sportivo Luqueño. Es más, ya estaban las cuerdas flojas Lucas Barrios, pero está tomando respiro con este triunfo claro. Le quedan 10 al partido. Se viene por ahora Marcelo Cañete. Levanta el esférico. Corre dentro del área Aldo González. El remate impacta en la marca de Paul Riveros. Tiro de esquina para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere la paridad del Canario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La próxima fecha, la jornada 6, Luqueño va a jugar frente a Guaraní el próximo domingo. Está ganando por ahora el equipo de Lucas Barrios. Marcelo Cañete y el córner. Pelota que toma vuelo. Saca de cabeza como puede el balón desde el fondo Sebastián Quintana. El rebote le va quedando por ahora. Intentó el contragolpe pero no pudo. El 10 Sergio Díaz. Corta bien Pedro Ríos. Va Pedro Ríos. Marca Walter González en defensa. Salida para Luqueño. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Pelota para Luqueño que gana 2-1. Gana el equipo de Lucas Barrios en Itagua. Todos hablan del mundial. Con el Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Auritiva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Previa al Día de los Enamorados en Farmacias Catedral. Hasta 50% de descuento con tarjeta de crédito Sudameris. Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Niño. Está reportando sintonía, es bueno saber del otro lado. Y vamos tomando también algunas sugerencias. Por ejemplo, nos piden por qué no va tiempo de juego y marcador en el marcador que tenemos en la versión de YouTube. Vamos a pasar a los encargados. Tienen razón, porque tenemos operadores a esta hora. Así que podemos hacer tiempo de juego y marcador, porque no todos los que se enganchan saben el marcador. Son las sugerencias que estamos recibiendo. Porque bueno, entramos a mirar el canal de YouTube, así como comentamos X también. Claro, ya que tenemos gente que puede hacer eso, vamos a pasar también eso a la gerencia de prensa, a ver si técnicamente se puede tiempo de juego y marcador, porque muchos siguen a través del canal de YouTube. Están los logos de los equipos, escuchan nuestras voces, pero a veces quieren saber el tiempo de juego y el marcador. Muy bien, cerca de los 39. Cerca de los 39, etapa complementaria, gana Luqueño 2-1, campo rival, tiro libre para Recoleta. Automóvil Supli, Toledo de confianza en repuestos hace más de 70 años, descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Despega Marcelo Cañete, tiro libre. Tiro libre que favorece a Recoleta, campo rival sobre la zona izquierda, centro, balón arriba, saca Alfredo Aguilar. Manotazo que se pierde por línea de fondo, córner, no saque de costado, cerca del banderín para Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sostiene el triunfo, Luqueño gana 2-1. El verano se disfruta cuando se prende por la auténtica Tocano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Pedro Chaco, precio, calidad de litros. Luqueño gana en Itagua, Recoleta 1, Luqueño 2. Eso seguro, Chaco. Monumental.
Cañete tenía el empate, pero le pegó mal con la zurda. Saque de meta para Luqueño. Para este Alto Industrial Fábrica, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado el 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta Gutierrez Torres, @Volkswagen Paraguay. Es pelota para el conjunto auriazul, que está ganando en la ciudad de Itagua por la cuenta 2 goles contra 1. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en Escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Marcelo Cañete con la pelota juega para Pedro Ríos, se proyecta sobre la banda izquierda, va Ríos, encaró, zafó de Lautaro Coma, al piso, será que hay falta, no dice el árbitro, le sacaron lícitamente la pelota a Ríos, recoge mitad de terreno Sergio Díaz, se viene con el balón Giovanni Bogado buscando el contragolpe luqueño. Carnaval de ofertas en Bristol, descuentos en todos los productos sin entrega inicial con los mejores precios del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Carga Recoleta, sube Cheguren, le queda la pelota a Lo González, va a rematar, no se anima. Ese es el dilema con Recoleta, llegan hasta 3/4 de cancha, pisan el área, pero quieren entrar con pelota y todo al arco. Nadie se anima al disparo. Espínola retrocede todo con el arquero Ferreira. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, Sociedad de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Saludos para el amigo Porky, chofer de plataforma, reportando sintonía. Más tarde hace ya cambio también con el chofer Pumba y Porky. Esa dupla porcina, chofer de plataforma reportando sintonía. Uno terminando su horario y el otro que está por ingresar también. Saludos para ambos, siempre fieles oyentes a las transmisiones de Monumental y Fútbol a lo Grande. Darío. Es con Casa, ladrillos, tejaromas, cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Banco, paga colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco, crece desde la raíz. ¡Epa! Aquí choque de cabezas. Echeguren de un lado y del otro lado, si no se ve mal, es por Riveros. Los dos con camiseta 2 coincidentemente. Uno del lado de Luqueño y el otro de Echeguren. Fueron en busca del balón ambos, pero ya se van recuperando. Tanto Echeguren como también por Riveros. Momento de pausa en el partido por este momento donde ambos terminaron chocando allí las cabezas. 1-1. Día del Amor en Punto Farma, hoy mañana 14 de febrero, 60% de descuento en todas las categorías hasta agotar stock. En Punto Farma celebramos el Día del Amor. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos sin promoción, cupones extras. Vení el ahorrazo, cuanto más compras más chances tenés de ganar. Se recuperó Echeguren, continúa el fútbol. Ahora queda tendido otro futbolista de Luqueño, es el centrocampista Sebastián Quintana. Tarjeta amarilla para Marcelo Cañete, gana Luqueño, señores, en Itagua. Recoleta 1, Luqueño 2, ganando el equipo Auriazul 2-1 en Itagua. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases con cubiertas Cumo, comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Y una especie de movimiento de taekwondo. ¿Alguna de ustedes no practicó taekwondo, Darío? Sí, señor. O judo. ¿Dónde se levanta más la pierna? En taekwondo parece que con judo, ¿verdad? En taekwondo, sí. En taekwondo, sí. Aquí levantó de más la pierna Cañete. Cierto, quería jugar la pelota, pero estaba cerca de la cabeza de jugador Quintana. Amarilla, amonestado el experimentado jugador Cañete del lado de Recoleta. El hincha de Luqueño muchas veces se quejó que no le iba bien a Luqueño en Itagua. Ahora está rompiendo la racha. En Itagua. Sí, pero veo que algunos están cruzando los dedos porque todavía no termina, pero podría romper esa racha, es verdad, podría romper esa racha en Itagua. El Auriazul, que tiene cara de pocos amigos de Jorge González, no le gusta nada, serio, bastante serio el técnico de Recoleta, porque sabe que se le acaba el partido de a poquito. 44 Darío, gana Luqueño 2-1. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en Vuelo Charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Le va a pegar a la pelota Quintana, tiro libre que favorece. Deja finalmente para Giovanni Bogado. Tiro libre para el conjunto de Luqueño. Balón bien arriba a la búsqueda de Walter González, el 9. Frente a la presión del lateral izquierdo, Barreto de Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Señores, en Itagua, Recoleta 1, Luqueño 2. Y su seguro Chaco.
tiro libre, campo rival, tiro libre para Recoleta. Rema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General de hace 40. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En el Sol Seguros. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya tomamos nota de tu pedido, dice, gracias. Y principalmente el pedido de los oyentes y quienes nos siguen en el canal de YouTube. Saludos para Jesús, a nuestra jefa, y también para Saquiel. Allí ambos en sintonía, ya tomaron nota del tema del tiempo de juego y marcador para nuestro monitor. Siempre importante, sí. Y aquí, cierre la boca, le dice a Walter González y le saca amarilla. Epa, mira que se puede ir expulsado. Porque en el anterior hubo un enredo, Walter González le dijo al árbitro. Sí, no, pero ahora Walter González, porque también se pasó de boca. 2 amarillas por eso. Bogado y Walter González, los dos. Pero Walter González siguió hablándole después al árbitro del partido y ambos por protestas. Comienza a tarjetear Juan Gabriel Benítez. Y no tarjeta de invitación, sino son amarillas allí para uno y otro porque se fueron de boca. Tiro libre en ataque, 5 más. Se juega hasta los 50. Tiro libre para Recoleta. Precios imbatibles de todo papel higiénico. Aramid 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como el Albiroca dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albiroca. Da el tiro libre, pelota arriba, atención, va Espínola. Intenta sacar la defensa, ojo que le queda el gol. Viene el remate de Espínola afuera. Le pegó por encima del arco, fue el zaguero Lucas Monzón, aunque el árbitro está indicando algo. Monzón le pegó cerca del travesaño, niño. Qué chance tuvo en esta Monzón, qué chance tuvo Recoleta. Despeje a media de la defensa, le queda para la media vuelta casi al borde del área chica. Epa, hay una mano, de Walter González. Una mano allí que se puede analizar, que se puede revisar. ¿Eso no posible penal o fue en mano del hombre de Recoleta? Veremos qué pasa. Se dio una mano, por lo menos me pareció que pegó en la mano. Pero deja seguir Juan Gabriel Benítez, no pasó nada. Salida para Recoleta. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le quedan 2 minutos 30 segundos de partido. Va Echeguren con todo para el equipo de Recoleta. Quiere el empate el conjunto canario, cae 2-1. El balón para Aldo González. Levanta centro, pelota arriba, no llega nadie. Saque de meta para Luqueño que está cerca del triunfo. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guibol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Tranquilos, señores, tranquilos, dice Lucas Barrios. Queda poco, quedan 2 minutos ya en tiempo de descuento. Reporte de sintonía también en pleno centro de Luque, cerca de la zona donde están los bomberos. Para Gerardo Luqueño, saludo para él, sí, en pleno centro de Luque City también. Saludos para él, fanático del chanchón, pero tiene también, me parece, su corazoncito hacia Barrio Obrero, reportando sintonía para Gerardo allí en Luque. Muy bien, busca el empate Recoleta. La Plata Empeña, la primera casa empeña del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, segura empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Avanza Recoleta, falta en ataque. Ríos nunca soltó la pelota, comete una falta. Cerca de la victoria el equipo de Luqueño Nitagua. Y el siguiente desafío de Recoleta por la fecha 6 visita el 2 de mayo en Río Parapetí. Esto va a ser el viernes 20 a las 20:30 horas, mientras que Sportivo Luqueño recibe a Guaraní el domingo 22 a las 20 horas en el Erico Galeano. Se le está cayendo el invicto a Recoleta, Venía invicto. Es verdad, sí, se le va el invicto, se le va y queda poquito. ¿Cuánto? 30 segundos. 30 segundos, pelota a favor de Luqueño, se enredó. La última tuvo una chance clara, esa de Espínola allí que le quedó en algunas situaciones, pero hay cosas por corregir para Recoleta, que en esta se va frenando. Y vuelve a la victoria Luqueño, porque estaba ya un poquito en la cuerda floja. ¿Se acuerdan lo que pasó la fecha pasada con Lucas Barrios? Pero de momento, victoria para el Chanchón a falta de 20 segundos para que acabe el partido en Itagua. Va a sacar Ferreira para Recoleta. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El verano perfecto es ese instante donde el sol te encuentra, es el calor que te desafía. Ese momento de libertad, vive el verano perfecto con Múnich Ultra. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Villa Corte. Recoleta 1, Luqueño 2. Eso seguro, Chaco. Monumental.
Esto se acaba, señores. El árbitro mira su cronómetro. ¡Final! Final del juego, final del partido, señores. Victoria de Luqueño en Itagua. ¿Cuántas veces el hincha de Luqueño se quejó de Luis Salinas? Que no le iba bien allí en Itagua. Sin embargo, hoy termina ganando frente a Recoleta, quinta fecha de la apertura. Recoleta 1, Luqueño 2. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa. Una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La felicidad es total del lado del Sportivo Luqueño porque necesitaba de la victoria. Le saca el invicto a Recoleta. Rostros serios del lado recoletano. Después de ese buen comienzo en el inicio, algunas dudas de Recoleta, el tiro libre de Bogado, después esa buena contra de Maggi, lo había igualado Noguera también porque los dos casi marcaron goles tempraneros en una y otra etapa, lo había igualado Recoleta, después llegó el gol de Maggi, pero en la última parte se paró bien Luqueño, un poco desesperado, intentó, buscó Recoleta, estos puntos que sirven mucho, repito, para tranquilizar un poquito las aguas, porque ya venían últimamente algo turbulenta las cosas del lado de Luqueño cuando no hay marcadores buenos en equipos como Luqueño que tiene mucha exigencia. Definitivamente pasa esto. Saludo para mi amigo Argüemanco también que está feliz reportando sintonía allí del otro lado. Y este triunfazo que sirve mucho a Luqueño. Breve repaso, si bien esto está comenzando recién, de la tabla para ir cerrando tu trabajo, mi querido Rodríguez. ¿Cuántos puntos va Luqueño con su triunfo? ¿A cuántos puntos también fue con su triunfo Guaraní? Se frenó Recoleta, los partidos para mañana, brevemente con eso, previo a escuchar las voces de los protagonistas. ¿Cómo quedó la tabla, Rodrigo? Niño, ¿qué tal? Vamos a ver en breve la tabla. Sí, me aguardas un ratito, actualizamos en breve. Mientras tanto, vamos a hacer un repaso de los partidos que se disputarán el día de mañana. Porque el sábado 14, la jornada futbolera arranca con el duelo entre Olimpia Rubio Ñu, el Defensores del Chaco, a las 18:30 horas. Estamos contigo, Niño. Sí, vamos a escuchar las voces de los protagonistas, gentileza de la TV. Nelson Ferreira, destacado trabajo en el arco de Recoleta. Ferreira a continuación. Eso es lo que nos costó el partido todo el tiempo. Bueno, también lo que fue la segunda etapa, rápidamente convirtieron ese empate. ¿Cuál fue la instrucción, qué fue la indicación del profe que cambió prácticamente el juego de Recoleta? No, y así mismo entramos en el segundo tiempo con otra mentalidad que podríamos remontar el partido, pero por suerte pudimos conseguir rápido el gol y creo que por nuestro error segunda vez que nos convirtieron en el gol. En ese primer tiempo complicó un poco el rival, digo, y también tus intervenciones se vieron más en esa primera etapa, Nelson. Sí, como todos los rivales son distintos, ¿verdad? Y creo que Luque es un buen equipo y creo que no costó el error, que como te dije, el error del principio. Dale. Ahí estaba y Nelson las palabras Ferreira, de Nelson Ferreira, gentileza de la TV, gentileza de Tigo Sports, las palabras de Ferreira. Veremos quién es elegido en Luqueño. Hay varios puntos altos. El arquero Aguilar igualmente, otro que hizo un buen partido por la importancia del gol Maggi, el propio Gio Bogado que corrió, él, por ejemplo, hace el gol, después hace la asistencia y sí, efectivamente es Giovanni Bogado, elegido por la TV, gentileza de Tigo Sports. Vamos a escuchar ya en esta parte final de nuestro trabajo a Giovanni Bogado de Luqueño. Recoleta venía en racha, venía ganando. Nosotros ni hicimos lo nuestro, teníamos que ganar como sea y por suerte se nos dio la victoria ahí. ¿Por dónde crees que pasa justamente este triunfo? Venía buscando en los partidos anteriores, no se pudo dar, pero hoy porque se dio. Y primero que nada porque concretamos las ocasiones que tuvimos en los partidos anteriores, creamos situaciones, no pudimos hacer los goles por esa tensión, no solían marcar de tiro de esquina o pelota parada, hoy corregimos eso y pudimos ganar el partido. Compañero, ya les escucha la figura. Bien, correcto, Giovanni, felicitaciones, te saluda René Aranda. ¿Te parece que este fue el mejor partido de lo que va del campeonato, en lo personal, lo tuyo? Primero que nada, muchas gracias. Sí, como cada partido ahora trato de demostrar, el profe Lucas me da mucha confianza también, el equipo me ayuda, así como yo también le ayudo a ellos. Hoy jugué un poquito más suelto, tuve la oportunidad de encontrar espacio, por suerte se me dio el tiro libre por fortuna y después pude asistirle al compañero.
Ya fue clave ese primer gol al comienzo del partido, ¿no? Sí, la verdad que sí fue clave porque abrimos temprano el marcador, después pudimos manejar el partido ahora a nuestra manera. Y nada, era necesario ganar como sea y por suerte se nos dio hoy. Giovanni, allí la parte principal, repito, gentileza de la TV, gentileza de Tigo Sports, las palabras de Giovanni Bogado, la figura del Sportivo luqueño, y este triunfo ante Recoleta, que venía bien, que estaba invicto últimamente en el campeonato. Bogado de tiro libre a los 2 minutos del primer tiempo, en el comienzo también de la etapa, pero ya en el segundo tiempo Recoleta igualó por esa buena jugada de Bazán sobre el sector derecho, el centro Noguera, el 1-1. Iván Maggi después en una muy buena contra de los pies de Giovanni Bogado, pase para Maggi, volvió al gol, aquel que en su momento marcó 2 goles en Pedro Juan y que le había dado la victoria al Sportivo luqueño. Ya se viene el arquitecto Rubiani a continuación, todo el equipo de Monumental con Javier allí en la parte técnica, igualmente Javier Mendoza, el trabajo de Rodrigo en la coordinación, con Juanito Filipip en la consola mágica. Nosotros nos vamos con Darío Arguello en la venta comercial. Antes, en el relato de Jorge Casal, en primer turno, con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor, para el triunfo de Guaraní ante San Lorenzo, 3-1. Y también ahora victoria de Luqueño ante Recoleta. Victoria de Luqueño, victoria de Guaraní en este comienzo. Veremos qué pasa el fin de semana con los otros partidos. Olimpia y su juego mañana ante Rubio Ñu, lo que se va a dar también entre Ameliano y 2 de Mayo. ¿Qué va a suceder después con el juego de Cerro Porteño Nacional? ¿Qué va a pasar también con Libertad y el partido que tiene? Eso y más ya vamos a ir desglosando, detallando mañana al mediodía. Buenas noches, cuídense. Al parecer hay nuevamente pronóstico de lluvia para mañana a la mañana. Hoy bastante fuerte se vino en esta zona de la capital. Nosotros nos vamos. Fue triunfo en este segundo turno de Luqueño antes Guaraní. 2-1, victoria de Luqueño. Ya se viene el arquitecto Rubiani a continuación en Monumental. Fútbol a lo grande. Vos entendés. O el centro porque suben los zagueros de Luqueño buscando el cabezazo. La orden del juez va Abogado, apunta el disparo al arco. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Luqueño, de Luqueño, de Luqueño. Aparece Giovanni Bogado, señores, en el inicio del partido. El error de Ferreira con Echeguren, la falta, el tiro libre. Se plantó con mucha fe frente a la pelota Bogado. Me parece que logra impactar la pelota en la muralla, en la barrera, la cabeza de uno de los futbolistas de Recoleta. Lo engaña totalmente a Ferreira. La pelota se mete cerca del poste izquierdo y pasa al frente el conjunto de Luqueño. Pegó en Aranguil esa pelota, fue al fondo, ya no tuvo reacción Ferreira. Gana Luqueño en Itagua, señores. Fecha número 5 del torneo Apertura. Recoleta 0, Luqueño 1. Giovanni Bogado de tiro libre para el equipo azul. Y de vuelta un comienzo con dudas, algo similar a lo que le pasó ante Rubio Ñu al equipo canario. Esto posibilitó un error en la salida en el fondo, la falta, el tiro libre, la ejecución de Giovanni Bogado, y en ese salto de la barrera se termina desviando la cabeza de Alan Will. Descoloca totalmente el arquero Ferreira, que se juega al poste derecho, que comienza el partido de Itagua con el gol de Bogado y ese leve roce en Alan Will.
Paga caro el error en el inicio. Recoleta festeja el chanchón en Itagua. Momento del gol. 2 minutos. Está cargando Recoleta con Báez, que se mete en diagonal. Quiere ganar fondo de cancha, piso al área, está el empate, vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Recoleta, Recoleta, gol del 10. Gol de Junior.